Izatez leke itxarra. Bai, pasana itxadan esamakua dela. Begira, nazte interesgarria. Kostaldea eta barrualdea. Interkultural, kulturarteko nazketa. Itxasaldea eta barrualdea, ez? Zabalik dago. Galdetuko deutzet, cómo se cierra para que el mío no quede abierto. Ze buena besa, zabalik dago. Zuria zarratuta dago. Bai. Hau, zabalik dago, baita. Zabalik ikuidu, ez? Nik uste dut ezetz, baina egia esan ez dakiz zelan zarratzen da. Vale. No. Este está abierto. No, nos las tienes que encender y apagar tú. Vale, yo ahora he encendido, pero mientras ellas hablan, que esté apagado, ¿no?
Dago, bai. Bale, orain bai. Mila esker. Bueno, egunon, guztioi, ongi etorriak 13. Berdintasunerako jardunaldi hauetara. Gaur daukagu bigarren saio hau, eta, bueno, ona bertaratu zaretenoi ongi etorria eta eskerrak eman nahi dizuegu, bereziki gaur dagoen goiza fresko honegaz. Bueno, behar bada lekurik ezin hobea da goiza pasatzeko, honelako temperaturatan, beraz, aprobetxatuko dugu. Goiza honetan, 4 solazkide edo islari izango ditugu, mahai honetan nirekin batera egongo direna. 2 momentutan banatuko dugu goiza, eta lehenengoko partean Marta Brancas eta Olatz Dañobeitia izango ditugu, nirekin momentu honetan hemen jesarrita dago zanak, eta kafetxorako atsedenaldi bat egingo dugu, eta atsedenaldiaren ondoren Beatriz Díaz eta Arantza Antzizar izango ditugu hemen gurekin. Bueno, decía que egunon a todas y alguno, creo que hay. Y bueno, a lo largo de la mañana vamos a compartir esta mesa. Van a acompañarme en esta mesa diferentes ponentes. Marta Brancas, Olatz Dañobeitia, Beatriz Díaz y Arantza Antzizar. Y bueno, nos va a acompañar también durante toda la mañana Miriam Artola, que nos va a ayudar a ir tomando notas de una manera muy especial en la que ella lo sabe hacer. Y al final de la jornada, al final de la mañana, nos ofrecerá un resumen de lo que ha ocurrido tanto en la jornada de hoy como en la de ayer. Nos podemos llevar un poco la cosa resumida a casa. Vale, beste barik zuen aurrean aurkeztu nahi dizuet gure lehenengo islaria, Marta Brancas Escartín. Marta es periodista e historiadora especializada en la historia social y de las mujeres. Ha trabajado sobre la historia de las mujeres de Euskal Herria en la República y en la guerra. Desde el 75 aniversario de la misma ha participado en varios libros al respecto. Autora del libro Guía de las Mujeres de Bilbao, 700 años de historia, fue integrante del Consejo de Redacción del periódico de mujeres Andra. Es colaboradora en varios medios de comunicación como Público y Viento Sur, y en relación a la Plataforma Vasca contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo, hace seguimiento a la querella argentina desde Euskal Herria. Es integrante, además, de la organización feminista Asamblea de Mujeres de Vizcaya. De la mano de Marta vamos a explorar o vamos a intentar recuperar el hilo de la historia. Te cedo la palabra, es toda tuya. Eskerrik asko, egunon, danori. Estos focos me deslumbran y no puedo veros, pero bueno, os intuyo a las valientes que estamos aquí a las 9:30 de la mañana, a ver qué hacemos con el hilo de la memoria, a ver qué tejido y qué cosa cosemos y construimos entre todas. Se trata, bueno, ayer ya dimos algunas vueltas a la cuestión de la memoria, los distintos tipos de memoria, digamos, la memoria personal, esa que tenemos cada persona, en la que se nos quedan acontecimientos ligados. Eso Beatriz Díaz, que luego habla de los testimonios orales, os contará con detalle, ¿no? Cómo los acontecimientos políticos o sociales se quedan engarzados en torno a nuestro momento. Pues cuando yo me casé, cuando tuve el hijo, cuando viajé a tal, pasó tal, ¿no? Bueno, pero hay una memoria colectiva, que eso es de lo que estamos tratando estos días aquí. Esta memoria colectiva como mujeres, como sector social o tal. Es que la memoria es un territorio en disputa.
no es algo que sea, es que la memoria, la historia es esto, no, se está construyendo continuamente, se está elaborando continuamente. Y los cambios en la cuestión de la memoria son cambios muy políticos, aunque pudiera parecer que no, ¿no? Depende la presión al gobierno, pues se va para un lado u otro. Con esto quiero decir que los gobiernos usan la memoria y el concepto de memoria y la acepción y la comprensión que de la memoria y del pasado sea hegemónico para la estabilidad y la paz social, ¿no? Y para, bueno, seguir en el poder. Siguiendo una línea de donde venimos, recordaréis muchas de vosotras, los 25 años de paz de Franco, ¿no? Que, bueno, pues fue una respuesta de la dictadura franquista a la petición de reconciliación que le hacía la izquierda y, bueno, y sectores socialdemócratas y de la Iglesia pedían una reconciliación después de 25 años de dictadura. Y Franco, bueno, pues inundó todo, las mayores aquí lo conoceréis, lo podéis contar luego, los 25 años de paz, ¿no? Posteriormente, digamos que bueno, que muere Franco, se inicia una transición que se fija en una constitución que se constituye en un pacto social, ¿no? Felipe González, en el 82, cuando llega al gobierno, por primera vez empieza a dar algunas ayudas económicas a la gente que ha sido represaliada en la guerra, ¿no? Pero sin derechos, sin justicia, sin reconocer nada, ¿no? Después viene el periodo de Aznar, del Partido Popular como presidente del gobierno, y Aznar potencia las organizaciones como la memoria de la División Azul y de los que fueron a luchar a Alemania y a la Guerra Mundial, y bueno, la memoria de la Falange, de la sección femenina y tal. Luego los socialistas hicieron una ley de memoria en el 2007, o sea, 30 años después de empezada la transición. O sea que llevamos un tiempo en tratar de, digamos, hacer memoria de lo que pasó aquí en la guerra y en la dictadura. O sea, llevamos 80 años, pero vamos, 30 desde la transición. El problema es que, bueno, se ha determinado el pacto social del 77, digamos, se estuvo sellado por lo que decía ayer Pura Sánchez, que no se conoce muy bien, no sé si era Pura o era Rosario, la abogada. La ley del 77, cuando ya después de muerto Franco, se habló de la ley de amnistía del 77. Esa ley, claro, la vivimos como una ley que puso en libertad a mucha gente que estaba en la cárcel por motivos políticos. Pero claro, también, digamos, con el tiempo, sobre todo, hemos ido poniendo el ojo y resulta que en su articulado es definitivamente lo que se llama una ley de punto final. O sea, dice que no se puede, digamos, juzgar a nadie, ni a militares, ni a funcionarios policiales, ni a falangistas, por torturas, por muertes, asesinatos, que hayan cometido durante la dictadura. En concreto dice, los delitos y faltas que pudieran haber cometido
las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley, que son rebelión, sedición, objeción a la mili, actos de expresión de opinión, bueno, no dice organización, y mucha gente estuvimos, entre otras yo, en la cárcel por organización ilegal y todo esto, ¿no? Es decir, que toda aquella gente que torturó, detuvo y quedaba completamente exenta. Bueno, quedaba y queda. En este momento, ahora lo veremos, la querella argentina está intentando procesar, por ejemplo, a Billy el niño, ¿no? Y bueno, se le está escapando de momento, esperemos que no mucho. Y en el artículo 2 de la ley esta de punto final que os decía, dice: los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. O sea, que total impunidad, pudieran haber hecho lo que hubieran hecho, hubieran torturado y tal. Con lo cual, esta ley, digamos, hay un gran sector de las organizaciones memorialistas y sector de, no sé, de la izquierda y tal, que pretenden que se quite porque es una ley que está impidiendo conocer la verdad de lo que pasó en la guerra, quién causó todos esos muertos y desaparecidos, quién detuvo, quién torturó, quién se quedó con todos los bienes de la gente roja, y en fin, de conocer la verdad para que se pueda hacer justicia, ¿no? Entonces, el problema que nos encontramos es que, digamos, se quiso hacer querellas por denunciar. Bueno, a mí me torturó este señor policía y tal, y presentaron una querella en un juzgado del Estado español y no se admitió. Le quitaron de en medio al juez Garzón precisamente por eso, porque quería admitir querellas de la guerra civil y le destituyeron. Y de hecho sigue destituido, ¿no? Entonces hubo que ir a Argentina y una jueza, la jueza Servini, admitió la querella española o de los crímenes cometidos en el franquismo, ¿no? Entonces, las organizaciones memorialistas ahora están intentando volver a que puedan ser los ayuntamientos mismos, por ejemplo, aquí en Galdácano, en Durango, Guernica, en los sitios que fueron bombardeados, que se sabe a cuánta gente mataron y todo esto, pues que puedan los mismos ayuntamientos presentar una querella colectiva y que se intente que se admita aquí en Euskal Herria, en el Estado español, ¿no? Entonces, esta política de la memoria del pasado, ¿no? Tiene un segundo ámbito, digamos, aparte de la cuestión jurídica que os estoy hablando y todo esto, tiene una parte de representación, tanto en monumentos como documental y todo esto que conforma la cultura del recuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, comparando una descripción de las políticas de recuerdo alemanas y del Estado español, pues eso, se destaca lo que os decía, que la memoria no es un producto construido de una sola vez e inamovible, sino que es un terreno que se está disputando, ¿no? Quien tiene el poder para explicar y representar la historia y la hegemonía sobre su versión de qué es lo que pasó, ¿no?
si fue un golpe de Estado que hicieron contra el régimen constituido de la Segunda República, por ejemplo, la guerra, o si fue un alzamiento nacional, o si fue una rebelión, o si fue una cruzada internacional. Pero quien está en el poder transmite la historia a través de no solo de la academia, de la universidad, sino de todas las enseñanzas medias y demás, de los textos de historia que estudian nuestras niñas y niños. Y bueno, pues digamos que hace que esos textos coincidan, tengan concordancia con sus políticas actuales. Entonces, bueno, por ejemplo, nos encontramos con hechos tan de disputa como que un ministro alemán de los Verdes, de Exteriores, Fischer, adoptó el argumento de que Auschwitz, o sea, de que había habido campos de concentración en Auschwitz para defender que los soldados alemanes participaran por primera vez desde 1945, ¿no? Entonces, es decir, que se puede utilizar, como ayer, por ejemplo, cuando hablaba Rosario sobre y hablábamos aquí de la guerra y de las violaciones en la guerra, se habló del artículo 1325 de la ONU, que dice que las mujeres tienen que participar en la resolución de los conflictos, en la negociación de la solución y en el posconflicto. Y cómo se había utilizado por parte, digamos, del gobierno español, desde luego, pero de otros también, para decir, no, es que las mujeres tienen que entrar a los ejércitos europeos, para democratizarlos, porque esa es la garantía de que se democratice el ejército, que entren las mujeres, y así no violaremos, los cascos azules no violarán, no cometerán desmanes, porque habiendo mujeres, ¿entendéis la perversión, no? Entonces se utiliza una cosa para la otra, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión es que, y la de mucha gente, es que no se debe ceder la historia a los gobernantes, ¿no? En los casos en los que no se ha trabajado suficientemente la historia criminal desde las instituciones, pues mucha gente ha vivido en silencio, en el olvido, y si no se hace desde la sociedad una recuperación de esta historia de los crímenes y no se juzga al sistema criminal, viendo por qué se pudo cometer y no se reconozca a las víctimas, pues hay unos efectos dañinos sobre nuestra sociedad, porque nos convierten en cómplices. Muchas veces estáis viendo a la moza esta de 18 años que está siendo juzgada y la que fue violada en grupo en los Sanfermines, pues se le está haciendo casi culpable, ¿no? Culpable de haber querido, de que pasó todo el día con ellos, culpable de no haberse defendido hasta la muerte. O sea que hay que... No está tan claro blanco, negro, víctima, culpable. Es un territorio en disputa y hay que tener buen pulso, las ideas claras para ver a dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, es en nuestra sociedad, que todavía sigue siendo postdictatorial, y en América Latina hay muchos sitios que se está viendo, como por ejemplo Colombia o, bueno, muchos sitios, Guatemala y tal, ¿no? Es necesario que se discutan estas verdades de qué pasó, o sea, cuánto pasó, y que se formule sobre todo diciendo... No es que queremos con saña volver a matar o tal, no, es que queremos que se sepa por qué pasó, y las cosas tienen un porqué,
no es que sean unos asesinos locos, sino que asesinan para defender unas ideas y un régimen, asesinaron, y qué régimen y qué estructuras se lo permitieron, ¿no? Entonces, recuperar la dignidad para la gente que fue superviviente o que es superviviente todavía, ¿no? Pues sería muy importante para poder vivir sin miedo, ¿no?, en una nueva sociedad. Entonces, bueno, es necesario que nos apropiemos de los intentos emancipatorios que hubo en el pasado y superar un poco este letargo, esta cosa de que la cosa no, bueno, fue como fue, ya es una cosa del pasado, no hay que revisarlo y bueno, ahora hay que mirar hacia adelante, pero bueno, es necesario recuperar aquella memoria de aquellas gentes que tuvieron unas ilusiones, unas luchas y que por ello fueron reprimidos. Entonces, no es una cuestión de recuperar solo un patrimonio que ya difícilmente se podrá recuperar o que, digamos, bueno, tenemos problemas en este momento en el Parlamento Vasco. Hace pues 4 días, digamos, se echó para atrás una propuesta de que se anularan las sentencias y los juicios que se desarrolló desde después de la guerra hasta la actualidad, ¿no? Y se echó para atrás. Entonces, claro, o sea, es un baldón para las familias y para la gente. Todos aquellos juicios por rebelión, por organización ilegal, clandestina, atentado contra el Estado, todos estos juicios se tendrían que, digamos, echar para atrás y decir que no fueron ni jurídicamente ni políticamente adecuados, consistieron en una mentira y una manipulación y que se quiten, pero hay una serie de problemas. Por ejemplo, celebramos hace unos días el Día de la Memoria en Euskal Herria, que se ha propuesto desde hace unos cuantos años, pero claro, el problema es que es una memoria limitada, la que se ha determinado, que es desde el año 60 y algo que empezó la actividad armada de ETA hasta el cese del alto el fuego. Entonces, eso no es la memoria. La memoria es una memoria de los crímenes y de las víctimas, de todas las víctimas, no solo las del conflicto armado y de las víctimas de ETA o de las víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que también están todas las víctimas que generó la guerra y la dictadura. Entonces, como veis, estas son cuestiones políticas muy potentes, herramientas muy importantes sin las cuales no se puede trabajar, ¿no? Entonces, cuando empezaron al final de la dictadura, cuando empezaron los movimientos sociales, en concreto el feminista, porque de mujeres había muchas organizaciones, pero se tenían que mostrar con sus aspectos de género, que vimos ayer, de género contra la carestía de la vida. Os acordaréis de las asociaciones de amas de casa, por lograr algo de cultura para las mujeres, tal, pero eran organizaciones muy ligadas al género femenino. Y en esa nueva ola del feminismo, la tercera ola del feminismo que nos llegaba ayer, pues me quedan 15 minutos.
en esta nueva ola del feminismo tuvimos que empezar de cero. No conocíamos a las mujeres republicanas, no sabíamos de sus luchas, de sus organizaciones. Entonces fue un comienzo, bueno, teníamos la imagen de las milicianas y tal, con el fusil al hombro y tal, y eso fue. Y entonces, por ejemplo, Carmen Alcalde, una escritora, fue de las primeras que empezó a decir y tal, que empezó a decir y nos fuimos dando cuenta que la guerra no había sido lo mismo, ni habían vivido la misma guerra ni la misma situación los hombres que las mujeres, ¿no? Entonces se empezó a cuestionar esta participación de las mujeres, ¿no? Y se pregunta Carmen Alcalde, ¿por qué las vidas de las mujeres quedan tan silenciadas? ¿Por las razones políticas que todos conocemos? Dice, no lo creo, porque de ser así, ¿cómo se explica que los nombres de 1000 varones en su mismo grado de entrega y de valor intelectual y político han sonado en los 1000 libros que se han escrito sobre la guerra de España? Porque los hombres no necesitan del masculinismo como las mujeres necesitan del feminismo para reivindicar su presencia en el mundo. Las mujeres políticas, nuestras mujeres, colaboraron en el quehacer de España como un hombre más, sin darse cuenta de que sin feminismo todo cuanto hicieron les sería arrebatado. ¿No hubieran sido compatibles guerra y feminismo? Ahí están, si no, los novísimos movimientos feministas plenamente conscientes de que para alcanzar la realización total de la mujer no se puede disociar la lucha social de la emancipación de la mujer. Hay que ir todas a unas, tenemos que ir a por todas, ¿no? Y la emancipación de la mujer es un largo camino de la liberación humana. Se empezó a recoger la memoria de algunas mujeres lideresas, las diputadas Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, pero bueno, por ejemplo, Julia Álvarez Resano, que fue diputada hasta en la guerra, navarra, abogada. Se ha escrito un libro sobre ella porque estaba totalmente olvidada y se la va recuperando, ¿no? Pero es que además han sido olvidadas un gran número de mujeres anónimas que con su esfuerzo hicieron posible la consecución de grandes logros, como que no hubiera habido guerra, no hubiera podido haber resistencia si no hubiera habido mujeres y las mujeres hubieran estado trabajando para la guerra a tope, ¿no? Los beneficiarios han sido tanto las propias mujeres como el conjunto de la sociedad. Pero primero fueron una mayoría silenciosa y después silenciada. La historia social incluso, que ha recogido y reconoce el papel de las masas, de las clases sociales en los acontecimientos de la historia, pues no, la historia social tampoco ha recogido esta historia de lo que ha desempeñado las mujeres, ¿no? Y bueno, el olvido de la mujer como sujeto histórico no ha sido casual, sino que es consecuencia de un modelo social y por lo tanto historiográfico como forma de estudiar quién es protagonista de la historia y quién hace la política y las fuerzas sociales y cuáles son los hechos valorables. Lo mismo que en la información en el periódico no se pone toda la realidad, se pone solo lo que piensa la gente periodista y la dirección del periódico que tiene que salir. O sea que son tan importantes a veces lo que no sale que lo que sale. Bueno, pues
esto es una forma de ocultar. Eso no quiere decir que no hubiera hechos, que esos hechos se transformaran en acontecimientos y que eso sea susceptible de estudiar colectivamente lo que hicieron las mujeres. Que no estuvieran en los frentes esas milicianas más que hasta noviembre, o sea, de julio a noviembre, les sacaron de los frentes. Les sacaron de los frentes porque querían, digamos, frente a Europa, que no quería ayudar a la República Española, dijeron, no, este es nuestro ejército de siempre. Entonces, el ejército de siempre era absolutamente masculino, no tenían cabida las mujeres. Entonces tuvieron que ir deshaciendo todas esas milicias que se habían formado de gudaris y de milicianos y volver a entrar por el redil un poco de las jerarquías y tal, ¿no? Entonces, pero que a lo que iba, que los hechos que hicieron en los frentes están, porque usaron de la estancia en los frentes, pero también trabajaron en la retaguardia, y en la retaguardia es donde se hacía la política, donde se hace la política, porque la cuestión militar al final no es más que una cuestión de orden y mando. Donde se hace la verdadera política es en la retaguardia, ¿no? Entonces, bueno, decir que la mitad de la población ha jugado en la guerra, en la dictadura, un papel marginal, ¿de qué van? ¿Cómo la mitad de la población? Es que vamos a ser marginales, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ir acabando, la misma Federica Montseny, digamos, escribió en una entrevista a Antonina Rodrigo, de la que se hablaba ayer, empezó a quejarse, digamos, porque, claro, al principio partimos de cero, de nuestra memoria, de la memoria colectiva. Había algunas hispanistas, porque aquí no se podía estudiar historia. En realidad llevamos 20 y tantos años, 30 años, pudiendo empezar a estudiar historia lo mismo que otras cosas. En el País Vasco no ha habido universidad hasta hace 4 días. Entonces, claro, difícilmente podíamos estudiar si teníamos, bueno, había que ir a Madrid, a Salamanca, a Barcelona, que iba por delante, a Valladolid. Y dijo Federica Montseny, que fue ministra, era anarquista, pero aceptó ser ministra durante la guerra, intentando pararla. En torno a nosotras guardaron silencio los comunistas. Ella era libertaria, era de la anarquista y de la CNT. Guardaron silencio los comunistas y los propios libertarios. No valía la pena mencionarnos. Se nos condenó al ostracismo. Ni siquiera citan a las mujeres que lucharon a su lado, ni a las que sin combatir libraron combates anónimos, pero no por ello menos valiosos, porque hay que tener en cuenta lo que ha representado en España la vida de miles de mujeres con los hombres fusilados en la cárcel y que han tenido que trabajar para sobrevivir, para mantener a los hijos. Bueno, han sido perseguidas, qué sé yo, acosadas, encarceladas. Yo podría citar innumerables casos de compañeras que por el solo hecho de ser mujer de un militante fusilado o exiliado fueron encarceladas y pasaron 10, 12, 15 años en prisión. Y de eso no se habla. Y esto es una enorme injusticia. Entonces, miles de mujeres han pasado por las cárceles. Aquí hubo una cárcel en Saturrarán, en Motrico. Bueno, ha habido cárceles, hasta una cárcel desconocida, en la cual vamos a hacer unas jornadas ahora dentro de unos días, en Santuchu. Hicieron una cárcel de mujeres en el Chalet Orue, una cárcel que no era reconocida, porque como no tenían sitio, tantas detenidas políticas las metieron ahí. Entonces,
Bueno, no da tiempo en decir muchas cosas más, pero digamos que hay una justicia y una ética. Estoy de acuerdo con lo que decía ayer Pura Sánchez, que hay una ética. Hay que reconocer las memorias individuales para que podamos hacer una memoria colectiva. Y hay una ética que nos hace hacer trabajos con visión feminista para que podamos estar incluidas y sobre todo para cambiar el sistema social que tenemos, que es tan injusto para no solo entre las clases sociales, sino también entre hombres y mujeres, ¿no? Decía Rosa Luxemburgo, que le asesinaron, era una luchadora alemana estupenda, antiimperialista, y le asesinaron en 1919 porque estaba contra la guerra, y decía que ella luchaba por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Entonces, una vez que en una cumbre hubo que pelear los derechos humanos de las mujeres, se tuvieron que meter y plantar las mujeres allí en la cumbre y decir, los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos también son de las mujeres. Entonces se ha ido reescribiendo, digamos, la memoria. Y vinieron una serie de inspectores de la ONU a hacer un análisis y un estudio sobre las fosas, las desapariciones, los encarcelamientos, la memoria y tal para la ONU, y dijeron entre sus conclusiones que estaban escandalizados de que no se recoja todos esos niños robados, todas esas violaciones, todos esos testimonios de lo que sufrieron mujeres y que no está reconocido. Solamente si se estuvieron 30 años en la cárcel, a la viuda se le da no sé qué. Pero no, las mujeres sufrieron otro tipo de violaciones. Entonces, estamos en el 25 de noviembre, se asesinaron a 3 hermanas Mirabal en Dominicana en 1960. El dictador Trujillo, habían estado en la cárcel, las habían violado, finalmente las asesinaron. Y bueno, eso ya hartó al pueblo dominicano y acabó con la dictadura un año después. Y la memoria de las Mirabal, si vais allí podréis verla. Entonces, 20 años después, la reunión de feministas de América Latina decidió en 1981 hacer un día internacional, ese día que las mataron el 25 de noviembre, hacerlo como Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y en 1999 la ONU finalmente recogió este hecho y es digamos, un día oficial. Por eso estamos aquí, lo mismo que el 8 de marzo. Entonces, lo que fue un crimen político también fue un crimen sexual y es reconocido por el feminismo y por la ONU, ¿no? O sea que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y para despedirme quiero que veamos una cosa, porque muchas organizaciones de mujeres y memorialistas se han hecho organizaciones, por ejemplo, las Candelas en Madrid, un grupo con historiadoras, mujeres tal, y que tienen ese doble nombre de candela de alumbrar y candela de dar candela, ¿no? Las mujeres de negro, las mujeres de Sevilla, que tanto nos contaba ayer Pura con esa fuerza y tal, pues se reunieron y hicieron esto. Morón, Puente Genil,
Castro del Río y preparando sepulturas. No milicianos, maricones, no se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres. En la tumba de Keiko, es hijo predilecto del Señor que tenía la tumba ahí. ¿Quieres pasar aquí, no? Pasa, nos cambiamos. Mila esker, Marta. Lekuak trukatzen duten bitartean, gogorarazpen bat egingo dizuet, hasieran ahaztu egin dudana eta garrantzitsua dena. Gaur goizean hartu duzuen materialean, kuadernarekin batera, ebalaketarako inkestatxo bat daukazue, eskertuko genizuek pilo bat amaieran beteko bazenute eta sarrerako gure kideari hemen gau bazeniote. Decía que al principio se me ha olvidado recordaros que junto con el cuaderno que habéis recogido o que recogisteis ayer, tenéis una encuesta de evaluación que sería muy interesante y muy valiosa para la organización que rellenarais y entregarais al final de la jornada. Estas cosas nos ayudan a mejorar y a mantener estas iniciativas en progresión. Olatz Dañobeitia, que nos va a acompañar y nos va a ofrecer sus reflexiones ahora, va a realizar su intervención en euskera. Entonces, aquellas de vosotras o de vosotros que necesitéis traducción, supongo que os lo han recordado en la entrada, pero tenéis la posibilidad de tener cascos para la traducción. Okay. Vale, beste barik Olatz Dañobeitia aurkeztuko dizuet, laburki aurkeztuko dizuet. Haur hezkuntzan diplomatua da eta soziologian lizentziatua. Egun ikasketa feministak eta generoak masterra burutu ostean, balioen filosofia eta gizarte antropologia sailean doktoregai da momentu honetan. Euskal Herriko Unibertsitateko doktoretza aurreko beka batez, edo beka baten bidez, violentzia politikoa eta generoa Euskal Herrian 80. hamarkadan ezker abertzaleko emakumeen kasua, aztergai duen tesia egiten ari da. Eta antropologia feminista ikerketa taldekidea da gaur egun. Bere orain arteko ikerlan zein ibilbide profesionalean Josemei Zulabe fundazioan aritu da. Olatzek eskainiko digu mugimendu feminista gatazkak, bake prozesuak eta memoria historikoaren inguruko gogoeta eta hitzaldi bat.
zurezku. Bai. Apa, egunon eta... Egunon da eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzagatik. Eta, bueno, bereziki eskerrik asko etorri zareten hoi. Eta, bueno, aipatzea oso pozik nagoela, ez? Gaur jardunaldi hauetan egotagatik, atzo ezin izan nuen etorri, baina, bueno, gaur gozatzera, ez? Etorri naiz. Bueno, berak aurkezpenan aipatu duen bezala, momentu honetan doktoretza tesia egiten ari naiz, violentzia politikoa eta generoa Euskal Herrian, eta, bueno, gaurko hitzartzea egingo dut, bueno, hori ikertzen ari naizen tokitik edo ikerlari bezala, baina aldi berean ere, bueno, ez, mugimendu feministako parte naizen aldetik ere, eta ikergai horrekin lotuta, azken urteetan, bueno, ez, eragile feminista edo mugimendu feministako sektore ezberdinetatik ustut oso ekimen interesgarriak plantatzen ari direla, orduan hortik ere hitz egingo dut, ez naiz dinamika guzti horien parte, baina horietako batzuen parte bai, orduan, bueno, apur bat bi leku horietatik hitz egingo dut, eta aldi beran bebai, gaur ekarriko dudana, aberzela moldatzen naizen denporekin, ere bi norabide horietan joango da, ez? Alde batetik, oso labur azalduko dut, zer ikertzen ari naizen, da bereziki zergaitik iruditzen zait oso garrantzitsua dela hori ikertzea, eta gero amaieran zentratuko naiz, eta horretarako bakarrik erabiliko dut PowerPointa, bueno, ez, ekimen feminista ezberdinetatik, ze ekarpen egiten ari diren hildo horretan, ez. Bueno, egia esan, Marta entzuten, bueno, ez, esango nuke nire ikerlana orube antzekoan kokatzen dela, ez. Orduan, bueno, ez, berak nolabait egin du hor reflexio kritiko eta ekarpen bat aro historiko bati buruz, eta ni nolabait, ez, aro historiko horren ondoren, ez, nolabait, ez, transizio deitzen dioten horretatik gutxienik, gaurdainoko, ez, zikloan kokatzen naiz, ez. Baina reflexio asko komunak dira, Martak plantatu dituen gauzekin, eta beraz ikusten dugu kontinuum bat ematen dela, ez? Kontinuum bat ematen dela gai askorekiko, ez? Ordan, bueno, apur bat zentratzeko, bueno, ez? Ustut, evidenta dela, ez? Euskal Herria eraldaketaren aroan dago, etengabe Euskal Herria zein beste hainbat herri, aldaketa prozesuetan daude, aldaketa prozesuien norabide ezberdinak dituzte, baina, bueno, desde logo gurean gatazka armatuaren amaiera, bueno, ez, osagai funtsezkoa da, ez, nolabai panorama aldatzen du, eta, bueno, testu inguru honek ematen du, iraganari, ez soilik iragan luze horri, Martak plantatu duen horri, baizik eta beste ez, iragan hurbilagoari begiratzeko beharra, ez da, beharra sortu duela gure gizartean, ez, duela gutxira arte gaur zena, batean atzo, ez, atzo bihurtu zaigu, atzo gaur, ez, oraindik hor gabiltza, ez da, azken 50 urtetako ziklo horri dagokionez, ez. Baina, bueno, printzipioz, ematen du, bueno, ez, bizikidetza baterako, edo bizikidetza bat eraikitzeko, aukerak zabaldu direla, ez. Eta beraz, oraindik, azken aro historiko horretako, violentzia politikoak gure gizartean, orokorrean, izan duen eragina, oraindik aztertzeko dago, ez, oraindik, ez, hainbat zantzu ikusten ditugu, baina beste hainbat gauza, oraindik, ez dakizkigu, ez. Ta nire proposamena da, analizi horri, ez, nolabait, violentzia politikoak gure gizartean izan duen
eragin horri genero ikuspegia gehitzea, ez? Nolabait horren irakurketa feminista bat egitea, ez? Argitzagatik, violentzia politikoa ari naizenean, nolabait ari naiz, autoridade ofizialen aldetik, kasu honetan, estatu espainol edo frantzesaren aldetik, zein beraien aurka, nolabait oldartzen diren mugimenduen ideologia zehatza ezberdinetako mugimenduen aldetik, eragindako eraso fisiko eta sortutako beldurra, ez? Horrek esan nahi du, poliziaren errepresiotik, horren aurkako erresistentzietara, inkluso erresistentzia armatuetara, ez? Apur bat antropologiaren definizio hortatik abiatzen naiz, ez? Zergaitik ikertu, edo zergaitik ikertu guzti hau ikuspegi feministatik, ez? Bai aurreko aro historikoari begiratuta, ez? Nolabait Martak plantatu duena, zein nazioartean egon diren, ez? Gatazka armatuak izan dituzten beste herrialdei begiratuta, ematen du nahiko nabarmena dela, gatazka horietan eta gatazka armatuetan ere emakume eta gizonen bizipenak ez direla izan berdinak, eta ez direla izan berdinak ere guzti horrek eragin dituen ondorioak. Eta horretaz aparte, gainera gizarte horietako genero arteko harremanetan, botere harreman horietan, aldaketak gertatzen direla da, gatazka bat eta gatazka armatu batek bizitzeak eragiten dituela aldaketak, ez? Eta aldaketa horiek lekuan leku eta garai historiko bakoitzean ez dira berdinak, ez? Eta hori aztertu behar da, ez? Aldaketa horiek zen norabidetan ematen dira, ez? Euskal Herriko kasuan, oso rezienta dago eta oraindik, ez? Ondorioak konponbide, oraindik gatazkaren ondorioak konpondu gabe dauden honetan, argi dago oso fresko dagoen egora izan dabe, oso gutxi ezagutzen dugu horretaz, ez. Nire ikerketan, garai bat hartu behar nuen, da horregaitik hartu dut, gauza arrazoin askorengatik, hartu dut 80. hamarkada, baina, esango nuke, beste hamarkadekin lotutako hainbat gauza agertzen direla, eta, ikertzen, ezkerra bertzaleko erakunde ezberdinetan hamarkada horretan militatzen hasi, baina beraz, beraien bizi relatoak dira garraio horretatik gaur arte, beraien bizipenak, plantamenduak, irakurketak, proposamenak dira ezagutu nahi ditudanak ikerketaren bidez, eta ezagutzen hasi naizenak, eta horiek ikuspegi feminista batetik aztertzea, hori da nire asmoa. Eta egia da bizipen horietan asko hitz egiten dutela, eta ez nolabait ikerketan 4 bloke oso agerikoak agertzen ari direla, eta da beraien parte hartze politikoa edo militantzia politikoa, komisaldeiko esperientzia edo torturaren esperientzia, espetxeratze esperientzia eta kaleratze prozesuak, ez? Gaurdaino ematen direnak, ez? Baina nik soilik ez nuen arreta jarri nahi, emakume hauek bizi izan duten jasarpen horretan edo violentzia guzti horretan, baizik eta baita ere, egoera guztien aurrean ze resistentzia plantatu dituzten, ze estrategia individual edo kolektibo garatu dituzten, inkluso genero ezberdintasunekiko, ez? Hori da apur bat, ikerketaren bidez lortu nahi dudana, ez? Orduan, zergaitik ikertu horretan, lehen aipatu dut, gatazka armatuak edo gerrak eman diren herrialdetan hori, ez? Nolabait bizipena ezberdina izan dela, gizon eta emakumeen artean, eta badirudi normalean edo hainbat herrialdetan
nolabait ezberdintasun horiek areagotzeko joera egoten dela, da polarizazio bat ematen dela gatazka egoeretan, ez? Bai genero arteko logiken beraiengatik, baina baita ere gatazka, ez, eta violentzia politikoaren testuinguruagatik, ez? Eta, bueno, orduan zentzu horretan, nolabait emakume eta gizonen arteko, ez, harreman hierarkia horretan eragin egiten duela, ez? Eta gatazka osteko gizarte horretan, ezberdintasun horiek leku ezberdinean kokatzen direla, ez? Eta horrek eragina du ere, karo, bakegintza edo bizikidetza eraikitzeko orduan, emakume horiek, ez, zelekutan geratzen diren, ez? Eta, antza denez, herrialde ezberdinetan ikusten dena da, nola bizi izan duten eta nola geratu diren eta dituzten proposamenak plazaratzeko botere almen askoz txikiagoarekin geratzen direla, ez? Hori ikusi da, Salvadorren, herrialde ezberdinetan, ez? Beste joera bat, nazioartean, eta, ustut, gerrarekin ere antzekoa gertatzen dela, eta da, nolabait, emakumeak alde batetik biktimizatzeko eta beste alde batetik despolitizatzeko joera ematen dela, ez? Ustut, Martak apur bat ere hitz egin duela horretan, ez? Erakunde ezberdinen aldetik, inkluso giza eskubideen, nazioartean dabiltzan erakundeen aldetik, nolabait, gatazka horietan, emakumeek izan duten agentzia ukatzeko joera egoten dela, ez? Orduan, nolabait, nola sortzen den estereotipo bat, non onartzen den emakumea da, gatazkarekin zerikusirik ez zuena, inozente, ez? Emakume, inozente, pasibo, nun gatazkak afektatu dion eta biktima utza den, ez? Orduan hor nolabait alde batetik ukatu egiten da gatazka horretan ere emakumeak parte hartu dutela, berak aipatu den bezala retargoardian izan edo ez, alde batetik, eta parte hartze horren atzean ere dagoela ideologia bat edo iritzi politiko bat edo sujeto politiko izate hori, ez? Orduan, nolabait joera hori ematen dela, nazioartean, egiaren batzorde ezberdinetan, herrialde ezberdinetan, nolabait ez, emakumen agentzia hori ukatu egiten dela, ez? Eta beraz, biktima, emakumeak ere hori feminismoan, eta askotan hausnartzen dugu, genero violentzia ezberdinekiko ere, nola biktimizatzen den emakumea, gatazka armatuen kasuan ere, beste horren beste, ez. Eta azkenik, igual nazioartean bebai, edo ikerketa ezberdinak diotenen arabera, ikusten dana da bebai, lehen esan dudana, ez? Hau da, emakume eta gizonen arteko, botere harreman, ez dakit, ez? Desigual horretatik bada ere, emakumeak gatazketan, ustut, evidentea dela, gizarteko parte garen enean, parte hartu dugula, eta genero harreman horietan ere, gehienetan, desberdintasun hori areagotu bada ere, kasu batzuetan ere, desberdintasun horiek gainditzeko pausuak ere eman direla, ez? Orduan, naiz eta egora subalterno edo aspiratutako batetik ere, ez? Jardun, nolabait prozesu politiko horietan, edo prozesu armatu horietan, esku hartu dutela eta eragin egin dutela eta prozesu horren parte izan direla, ez? Orokorrean, hori ikusten dugu nazioartetik, baina begiratzen badugu Euskal Herrira, iragan bati, zein honi, ikusten duguna da, Euskal Herrian sortu den iruditegi sozialean eta diskurtzoan eta orain relatoaz hitz egiten dela,
emakumen ausentzia gaientzen dela, emakumen ausentzia handi badago, relatori gizonetatik eraikitzen ari da, eta horrek esan nahi du, ematen du emakumeak ez dutela parte hartu Euskal Herriko gatazka politiko armatuan, edo parte hartze horri bere leku posizio ezberdinetatik zaie protagonismorik aitortzen, ematen du bigarren mailako parte hartzea izan dela, nolabait, gerra zibil eta frankismoaren aroarekin gertatzen den antzekoa. Orduan, apur baian nire ikerketara hurbilduz, nahi nuen zuekin konpartitu, batzutan kostatzen da ere, zergaitik uste dudan Euskal Herriko kasua eta garai hau ikertu bar dugula eta jadanik hasi bar garela hau ikertzen, ezin dugula itxaron, posible badugu, baldintza baditugu, ezin dugula gaitxaron hainbat urtere, nolabait atzera begirako, begirada hori oso luzea denean, edo hainbat informazio, hainbat gauza, hainbat pertsona, hainbat bizipen bidean galdu arte, ezin dugula itxaron, eta baita ere zergaitik uste dudan, hau da, gatazka armatuaren barruan eta Euskal Herriko emakumeen artean daude emakume, hau da, ez gara homogeneoak, emakumeak, eta gai honekiko ere ez, zergaitik uste dudan ezkerra abertzaleko emakumeen ahotsa eta ahots propio horrek ere lekua izan bar duela, ezta. Zergaitik, bat eta erantzun nagusia zerikusia du gaurko jardunaldiekin, eta dela memoria eta ulermena, memoria eta ulermena. Eta memoriak lotura du ulermenarekin, eta lotura du ezagutzearekin, ikaspenarekin, eta egiarekin, ez? Eta nire ustez guzti horiek lotura dute eraldaketarekin, hau da, gizarte baten eraldaketarekin, ez? Azkenan memoriak zerikusia du atzera begiratze horrekin, ez da? Memoria egiteko gogoratu egin behar dugu, beraz, ebaluazio bat egiten dugu, ulermeneko ariketa da, baina memoriak ere zerikusia du etorkizunarekin, ez da? Gertatu den horretatik, ulertzea, epaitzea baino gertatu den hori ulertze horretatik, gertatu den horretatik zer nahi dugu gizarte bezala edo emakume bezala edo feminista bezala zer azpimarratu nahi dugu, gure buruak nola aurkeztu nahi ditugu, etorkizuneko gizarteari, nola nahi dugu geratzea gauzak jasota, azkenean nola gogoratzen dugun, zer gogoratzen dugun, lotura du zertarako horrekin eta nola proiektatzen garen gizarte bezala, ze gizartetan bizi nahi dugun. Horregatik, Martak oso argi izan duen bezala eta berazen naiz asko luzatuko horretan, memoria noski disputako borroka eremua dela, memoria botere harremanez gurutzatuta dagoelako. Botere harreman horietan daude generokoak, baina botere harreman horietan daude, beste hainbat gizarte hau egituratzen duten botere jerarkia guztiak. Eta dinamikoa da eta eraiki egiten da, eraikuntza sozial bat delako. Nik ikusten dut Euskal Herriko kasuan zehazki emakume hauen esperientziak, bizipenak, beraien kontakizunak oso ikusezin zaizkigula, iluntasunean daudela, eta ez direla ikusgarriak ez beraien mugimendu politikoan, hau da ezkerra abertzalearen baitan emakume hauen bizipenak ez direla ikusgarriak, ez direla ikusgarriak ere Euskal gizartearentzat oroar, eta ez direla ikusgarriak ere edo ez guztiz edo hortxe pixkanaka ez da ere Euskal Herriko mugimendu feministaren aldetik ere ez. Horregaitik, uste dut, emakume hauek berri emaile privilegiatuak direla. Eta ahots propio horri lekua eman behar diegula. Bestela ez dugulako izango
gertatu den horren ulermen osoa, ulermen partziala izango dugulako eta ulermen partzialetik gizarte partzial bat eta gizarte injusto bat eraikitzen jarraituko dugulako. Behin emakume edo ikerketan ikusten hasi naizena da, behin emakume hauei hitza eman da, ze gauza, holan botako ditut 3 lau pintzela da, ezta? Zelan no denporaz? Ostra, bale. Bueno, ikusi dudanagatik, emakume hauek, hau da, gatazka horretan, eragiteko izan duten gaitasuna eta gatazka bera bizitzeko modua ez da gizonen berdina izan, ez? Zeozelan gizarte patriarkal bakoitzean dago genero orden bat eta gero gizarte horretako instituzio edo multzo ezberdinetan dago genero regimen diferente bat. Eta batzutan ez dute zertan koinziditu behar, ezta? Horan, emakume hauen kasuan, beraien militantziaren garaian naiz eta parte hartu, nolabait ezkerra abertzaleak ez zuela suposatu mugimendu inklusibo bat, emakumei dagokionez, hau da, nolabait lan banaketa, funtzio banaketa, rolen banaketa, nolabait garai horretako gizarteko genero ideologiarekin bat zetorrela, publiko eta pribatuaren arteko banaketa, militante idealaren figura, prestigio sistema eta bar, zela garai horretako gizartearen oso antzekoa. Alan dabe, hainbat emakume ere erabakigunetan eta egon direla, baina horrek ez duzan nahi erabakitzeko ahalmen berdina izan dutenik, ezta. Eta aldiz, behin komisaldegiko esperientzian eta espetxeko esperientzian, nolabait, beraien militantzia politikoan, estrategietako bat izan da, kultura politiko horretan balioan zegoena, prestigioan zeuden ezaugarriak garatzea, eta gian beste batzuk gehiago gordetzea, eta aldiz polizia etxeetan eta kartzelan inposatu zaien genero erregimena justo izan da hori zigortu da. Hau da, beraien errelaetoetan ikusten dena da, torturatuak izaterakoan ez zirela soilik militante politikoak torturatzen, baizik eta bereziki emakume gorputzak eta emakume izatagatik eta hainbat rol, gizarte rol hausteagatik jasarriak izan direla. Eta horregaitik hitz egiten da ere tortura sexistaz, ez bakarrik tortura sexualaz edo polizia etxeetan egon diren bortxaketen gatik. Eta kartzelan jarraipen bat ematen da, nolabait, beste hainbat ikerlarik aztertu duten bezala, kartzela sexista eta diskriminatzailea izateaz gain, nolabait kartzelan egiten da alegin bat generoa berrezartzeko, hau da, rol tradizionalagoetara edo menpekoagoetara emakume horiek itzularazteko. Ordan kartzelaren gorputz disiplina horren barruan hori bizi dutela. Beraz, emakume hauek egon dira, oso regimen, genero regimen ezberdinen arteko dantzan. Beste gauza bat, oso interesgarria iruditzen zaidana ere da, jakitea emakume hauek zeri izan diote beldur eta zeri diote oraindik beldur gaur egun. Ustut beldurra eta mina eta sufrimendua bera aztertzea, violentzia agian identifikatzeko gaiaz garen edo horren ikusgarriak ez diren violentzia batzuk identifikatzeko lagungarria izan aldela eta baita ere violentzia horien inpakto individual eta kolektiboa. Eta berezik ikusi duana da, emakume hauei aplikatu zaien beldur dispositiboak, eta kasu batzuetan irabazi egin dutela, garaipen bat izan direla, baina beste kasu batzuetan beldur dispositibo horiek porrot egin dutela, hau da, emakume hauek gainditu dituztelako beldur horiek eta aurrera jo dutelako. Orduan, zer gertatu da, zergaitik batzuetan kale egin dute dispositibo horiek, zergaitik beste batzuetan zelako estrategiak garatu dituzte, eta horrek ere ze ondorio politiko ditu, esate baterako
ez dago oraindik argi, zifra oraindik ez, argitze bidean dago, zenbat pertsona izan diren aro historiko horretan torturatuak Euskal Herrian. Batzuk esaten dute 5.000, beste batzuk 9.000, beste batzuk 10.000-tik aurrera kalkulatzen da, ez dago argi, ez, oraindik ikerketa lanetan dago, eta karo, genero ikuspegia horretan ere, pues, ez, registroetan ere, ez da ere beti oso argi egon hori, baina, bueno, ez, bota horrela pentsa agian 10.000 pertsonetaz hitz egiten ari garela. Hoietako 10% pentsa emakumeak izan direla. Eta kontutan izan da horrek duen inpaktoa ez dela bakarri pertsonarengan, baizik eta norberaren entorno sozialean. Orduan, horrek ze ondorio izan alditu etorkizuneko Euskal Herriko emakumeen parte hartze politikoan. Adibidez, ez? Ez dakit, ez? Olako galderak, ez? Gero, bueno, oso gauza interesgarriak ere ikusi ditut, hori ez, estrategia eta erresistentzietan, ez, emakume arteko bereziki kartzela testu inguruan, kasu batzuetan, kidetasun hori, adizkidetasun aidea bihurtu dela, eta, bueno, ez, kartzela barruan beste bizi eredu batzuk eraiki dituztela, oso interesgarriak, nire ustez ikuspegi feminista batetik, eta bueno, bestalde batetik ikusi duana ere da bizipenan anistasuna, ez? Emakume talde hau ez dela multzo homogeneo bat, ez da multzo homogeneo bat, anistasune handia dago, eta beraz ezin dela estereotipatu ere, ez? Eta ikusi duana da, behintzat, ikusten hasi naizena da, ez direla hainbat iruditegietan sartu. Guri iritsi zaigun iruditegia dela emakume biktima, edo emakume terrorista, edo emakume gudari, ez direla. Ez direla kabitzen hiru figuraietan. Orduan beraz, konplexutasuna eta pluraltasunaren, memoria konplexu eta pluralen beharra ikusi dutez. Eta azkenik ustut oso garrantzitsua dela, ezagutzeko emakume hauek ze valorazio egiten dituzten, ze gogo eta egiten dituzten, eta ze proposamen egiten dituzten, hau da, ze behar dituzte, zelako aitortza hitz egiten da, erreparazioa hitz egiten da, justizia hitz egiten da, zer da behar dutena, ze behar dute berregiteko, ze behar dute sendak eta prozesu kolektibo hori abiatzeko, ze kontakizun egin nahi dute, eta bar, ez. Horren, zentzu horretan, ikusten dut, azken urtetan egin dira ekimen, mugimendu feministatik, bere zabaltasunan, ekimen ezberdinak, iruditzen zaidana, gai hau nolabait zentroan jartzeari begira, eta memoria hau eraikitzari begira, ekarpena egiten ari diren ekimen ezberdinak, eta nahi nituen azaldu oso labur, ze denporaz nahiko txarto nabil. Alde batetik agian dago aurrekari bezala, 2006 urtean, EAOtzak ekimena, agian da, lehenengo aldiz, gatazka politiko armatua eta genero ikuspegia, nolabait bi horiek gurutzatu eta hasiera batean ideologia ezberdinetako emakume parlamentarien artean zen gogoetarako eta elkarrizketarako espazio hori salto eman zuen, gainditu zuen klase politiko espektro hori, gizartera salto gizuen, hau da, hainbat emakume bildu ziren eta baita ere mugimendu feministako hainbat eragileeri, ez? Eta horre ere, Lehen Martak aipatu duen, ONUko zera, lelo horren hildotik aipatzen zen, gatazka, garai horretan oraindik, gatazka politiko armatuaren parte gara, eta ondorioak bizi ditugu, beraz, soluzioaren parte izan bar gara, eta nolabait, emakumeak sujeto politiko aktibo izan bar zirela aldarrikatu zen, eta adiez, ekimen honetan Euskalduna, 5.000 emakume bildu zituzten, Beste ekarpenak dira hurbilago daude,
2016an bilgune feministak antolatu zituen eskola feminista ezberdinak, eta, jadanik etak, borroka armatua edo eze armak utzi osteko estenatokian kokatuta, hori nolabait gogoetarako espazio bat proposatu zuen bilgune feministak, eta esan, bakea violentziaren ausentziarekin lotzen da. Eta, karo, emakumeak zer esango dugu horretaz. Orduan nolabait, asoziazio hori kritikoki aztertzen zen, eta egiten zuten gogoeta zen, agian Euskal Gatazka ditu duen horrek, hainbat violentzia eragin dituena, baina beste violentzia batzuk bizi izan direnak eta bizi ditugunak itzalean utzi dituela, eta nolabait horiek ere politikoak direla eta lehen mailan jartzearen gogoeta. Ez da, finean zer den bakea, zer den violentzia eta zer den normalizazioa ikuspegi feminista batetik kritikoki aztertzeko gonbidapena egin zuten, ez? Iepa. Beste ekimen bat izan da Emagune, apur bat EHUko Unibertsitate esparruan emakume ezberdinen ere, oso ezberdinen, gogoetarako espazio bat ireki izan, eta 2 urteko gogoetaren ostean, 2016an ere, dokumentu bat egin zuten publiko, eta hor, labur-labur, beste ekarpen bat egin zuten ere, eta alde batetik izaten zuten, beraien testua bakarri dut gazteleraz, orduan titular batzu botako ditut gazteleraz, esaten zuten, hacia un diagnóstico más amplio y poliédrico del conflicto vasco, ez? Apur bat, bilgune feministaren irakurketa antzekotik, ez? Hau da, foko handia jarri da Euskal Gatazka deitzen zaion horrek eragindakoari, baina Euskal Herriko gizartean, arrazoi ezberdinengatik, desberdintasun sozioekonomiko edo generokoengatik, edo inposaketa religioso, linguistiko eta kulturalengatik, zein arraza diskriminazioengatik, beste hainbat violentzia ematen dira, violentzia estrukturalak, eta beraz, hoiei ere erreperatu barzaiela eta guzti hoien arteko elkar loturei erreparatu barzaiela. Eta beste alde batetik egiten zuten beste proposamen bazan, mayor reconocimiento y equiparación de la participación de las mujeres, paz con reparto de poder, hau da, demokratizazio prozesu batetaz hitz egiten ari bagara, bakegintza prozesu batetaz hitz egiten ari bagara, horrek lotura du botere politikoarekin, sujeto politikoarekin. Apur bat, ahotzaken reflexio horretatik tiraka gehiago sakontzen dute. Beste ekarpen bat izan zen 2016aren amaieran, hemen gaude manifestua, eta Usurbilen abenduaren amaieran elkartu ziren 60 gora emakume preso politiko hoi, eta egin zuten manifestu bat publiko, lehenengo aldiz izan zen publikoki hitz egiten zutela, eta manifestu horretan reflexio kritiko bat egiten zuten, bai bereien militantzian edo beraien parte hartze, beraien mugimendu politikoan bizi izan dituzten gauza batzuekiko, zein baita komunikabideen aldetik beraien jasan izan duten trataera sexistaz, tortura sexista eta sexualaz, eta espetxe politika diskriminatzaileari buruz. Eta orduan, hemen gaude horrekin esan nahi zuten, ezaigu entzun nahi, baina hemen gaude eta lehenengoz agertu ziren publikoki. Eta amaitzen joateko, azken ekimena, oraintxe urrian bertan egin dela, eta horren partaide bezala, ekimen hau emakumeen egia aitortu nik sinisten dizut, foro sozial permanente edo iraunkorrak, nolabait gizarte zibila artikulatzeko helburua du,
gatazka armatuaren ondorioak lantzeko, eta bakea eta bizikidetza eraikitzeko, ez. Eta horretan foro sozial iraunkorrak 3 lanildo orokor ditu, alde batetik da desarmea, desmobilizazioa, reinserzioa, DDR deitzen zaion hori, beste alde batetik preso politiko eta refuxiatu politiko Euskal Gatazkak eragindako preso eta refuxiatu politikoen egoeraren konponketa, eta bestea memoria eta bizikidetzaren eraikuntza, ez. 3 lanildo horietan, genero ikuspegia modu transversalean lantzea proposatu zen, eta orduan hor, partaide naizen, lantalde bat, genero, foro sozial iraunkorraren barruan, genero lantalde bat sortu genuen, ez. Eta lantalde horretatik, ekimen hau jarri genuen martxan, eta, labur, ekimen horren helburua zen alde batetik, lehen nire ikerketari lotuta ere, adierazi dudan bezala da, violentzia politikoaren testinguruan, eta horrek babestuta, eta horren altzora, violentzia matxista eman da, emakume izateagatik ere emakumeak jasarriak izan dira, garai horretan, eta hori isiltasunean edo oharkabean pasatzen ari da, beraz, hori lehen planora ekarri naizen, baina bestalde batetik, bigarren gogoeta zan, baina eske, violentzia hori ere eman da estrukturala diren emakumeok bizi ditugun beste hainbat violentziekin batera, ez? Violentzia horiek bai ez dutela izan etenik, ez? Orduan, helburua zan, nolabait, lehen aipatu dana, ez? Gure bizitzak ematen du balio gutxiago dutela, beraz, gure aurkako violentziak ere ematen du balio gutxiago dutela, inkluso isiltzeko esaten zaigu, edo hitz egiten dugunean, ez zaigu sinisten. Zilegitasuna, kredibilidadeak entzen zaigu, ez? Nik uste dut, emakumeak asko dakigula horretaz, ez? Ordan, egin naizen proposamena zan, arrazoi ezberdinak medio, kontestu ezberdinetan, violentzia bizi izan duten emakume ezberdinak, bai gatazka da, ez? Kartzela ezagutu duen, kide bat egon zan, edo tortura bizi izan duena, baita ere, gerran bortxatutako emakume baten testigantza, ez dakit, bikotean violentzia pairatu izan duena, lan testu inguruan violentzia pairatu izan duena, eta bar, ez? Nolabait, kasu guztietan ikusten genuelako emakume horien egia, gure egia, ez dela sinisten eta ez dela aitortzen. Ordan, gure helburua zen alde batetik, emakumeon arteko elkartasuna garatzea, nolabait, gure artean ere, batzutan ere, ez garelako guztiz ezagutzen eta beraz errekonozitzea ere beharrezkoa dalako, eta beste alde batetik, lehen Martak oso argi adierazu duen bezala, nolabait ez dagoenean aitortza instituzional bat, hau da nolabait sistema politikoa, erakundeak, sistema judiziala eta bar, ez dagoenean aitortza bat, baina hor dugu aitortza herritarra artikulatzea, nolabait, eta baita ere mugimendu feministak aitortza herritar horren barruan, aitortza hori egitea edo kredibilidadea ematea emakumen egi edo relato horri, ez. Eta, oso pozgarria iruditu zait, aurtengo azaroaren 25-eko Nafarroako koordinadorak zein erkidegoko koordinadorak nolabait hautatu duen leloa ere da zure egia geurea eginez nostra palabra kuenta, nolabait ekimen horren altzora, ez. Eta, eskerrik asko, eta, ekimen hauekin adirezi nahi nuena zan, nolabait, beti gorako prozesuak, irekitzeko aukera dagoenan, zailtasun handia suposatzen du, baina posibilidade bat eskaintzen du, eta beti gorako horretan, nolabait, feminismotik ere eragiten ari dela, eta, nolabait, nahi nuen, aitortza hori egineri, mugimendu feminista egiten ari den
nire ustez, memoria eraikuntza horretan aportazio ezinbestekoari. Eskerrik asko. Mila esker Olatz, zure gogoeta eta ekarpen guztiengatik. Momentu honetan, atzeen aldirako tartetxo bat hartuko dugu. Ordutegiagaz zorrotz jarduten saiatuko gara, atzerapenak ez daitezen pilatu. Eta orduan, bueltan izango gara bertan 11:30. Vamos a tomarnos ahora un tiempo de descanso, un espacio para estar y compartir más informalmente, con un cafecito o lo que sea que nos apetezca por medio. Intentaremos ser rigurosas con el horario y estar para las 11:30 otra vez de vuelta. Mila esker.
estás viendo así, Bale, ekingo diogu gaurko jardunaldiko bigarren parte honi, goizeko bigarren parte honi ekingo diogu. Eta gogorarazpen bat, hasi aurretik, zer gertatzen da? Ez da entzuten? Bai? Hobeto orain? Ez? Nik entzuten dut, Bai? Está haciendo cosa el tema de eso. Orain bai, ez? Bale, oso ondo.
Un aviso, antes, o un recordatorio más bien. Entre el material que os han entregado tenéis unas hojas como estas en las que podéis ir recogiendo vuestras preguntas, vuestras reflexiones, que luego podamos compartir en el momento de la mesa redonda. ¿Vale? Entonces, si queréis y podéis, pues podéis ir anotándoslas y luego nos las pasáis, ¿de acuerdo? Vale, jarraitzen dugu oraingoan Beatriz Díaz Martínez-ekin, eta Beatriz es licenciada en Biología Ambiental con estudios de Antropología Biológica y de Salud Comunitaria en la Universidad Autónoma de Madrid. Vive en Bilbao y trabaja como investigadora en memoria oral y es escritora independiente desde hace más de 20 años. Está especializada en vida cotidiana y mecanismos de supervivencia, dando voz y especial protagonismo al discurso y vivencia de las mujeres. Ha puesto en marcha un archivo audiovisual, Herri Memoria, con catalogación, temporalización, tesauro e indexación de historias de vida del País Vasco, con un primer fondo a disposición pública recogido en la margen izquierda del Nervión. Ha asesorado en un proyecto de memoria oral en el marco del programa Corazones de Barrio, Agenda 21, en el IES de Zorroza, Bilbao. Beatriz va a compartir con nosotras y nosotros esta mañana su reflexión, sus investigaciones y sus aportaciones en torno a las mujeres y franquismo en el Gran Bilbao, la represión a la luz de la memoria oral. Bueno, es que ricasco. Pues nada, gracias a la organización por la propuesta que habéis hecho con estas jornadas y gracias a todas las presentes por empezar. El punto de referencia a partir del cual os hablaré es contar un poco el origen y los resultados de esta investigación que se publicó en un pequeño librillo, ¿no? El título es Mujeres y franquismo en el Gran Bilbao, represión y resistencias, y el subtítulo es Era más la miseria que el miedo. Nos planteamos explicar un poco los antecedentes. Este trabajo lo hacemos desde un pequeño grupo de investigación que trabajamos en historia contemporánea y centradas en memoria oral, que se llama El Casco, y que comenzamos planteándonos como objetivo trabajar sobre margen izquierda por ser una zona, digamos, que estaba menos representada, menos en las investigaciones, por ser obrerista y por su trayectoria un poco, ¿no? O menos desde que empezamos a trabajar en ello, alrededor de 2010. Damos prioridad a los estudios, lo que es la parte de memoria oral, bueno, es un poco nuestro eje de trabajo. ¿Por qué la memoria oral? Porque creemos que, bueno, solo a través de la memoria oral pueden salir a la luz muchos aspectos de la vida de las personas que no están reflejadas en los escritos ni en archivo, ¿no? Y dando la misma o más credibilidad de lo que pueden decir los escritos. O sea, tradicionalmente parece que nos podemos permitir poner en cuestión un testimonio, como venimos hablando mucho más si es de la voz de una mujer, y sin embargo no ponemos en cuestión un documento que nos hemos encontrado en un archivo militar o en una biblioteca, y sin embargo los documentos también responden, o sea, esos discursos también responden a unos intereses, también pueden estar sesgados o ser absolutamente mentira, ¿no? Os pondría un ejemplo. Yo recuerdo todavía la cara de impresión de mi padre cuando recibió el expediente militar de su padre, de mi abuelo, que había pasado por prisión y por un campo de concentración, y estaba hecho polvo porque decía que él no sabía que su padre había hecho eso, pero es que su padre no había hecho eso. Eso es lo que ponía en el expediente y de lo que le acusaban, y incluso lo que en parte llegó a reconocer para tratar de salir lo mejor posible del asunto, ¿no? Pero es que también como investigadoras e investigadores muchas veces nos quedamos pegados más a lo escrito que al oral, de algún modo. Nosotros empezamos haciendo, de algún modo, pues un archivo oral, o sea, recogiendo entrevistas en profundidad, tanto a hombres como a mujeres en margen izquierda. La idea era recoger en general sobre lo que fue la socialización en el ámbito de la vida cotidiana desde los años 30 y hasta la actualidad, y ver un poco
el proceso en el contexto de la industrialización, ¿no? Con todo el peso que tuvo la margen izquierda en la historia de Vizcaya y del País Vasco. Según vamos avanzando en las entrevistas, vamos dando más peso a elegir mujeres y también a meter, digamos, en ese guión, aunque bastante abierto, en ese guión de entrevista, lo que eran los aspectos que tenían que ver con la represión, siempre muy abierto. Yo insisto en que cuanto menos preguntas, más información obtienes, más información, más interesante, ¿no? Cuando preguntas, la gente se restringe a intentar responder eso que has preguntado y, sobre todo, a intentar dejarte contenta, satisfacer lo que ellas piensan que son tus expectativas. Y cuando dejas que la gente hable, aunque te van a marear y aquella entrevista te va a costar mucho más transcribirla y va a ser una locura, va a salir muchísima más información. Luego os pondré ejemplos, ¿no? Información más valiosa porque es realmente lo que la gente ha vivido o lo que la gente le preocupa o lo que la gente tiene todavía ahí como herida, ¿no? Pero bueno, aunque bueno, también otra cosa es que lo que hacemos es recoger la historia de vida y en esa historia de vida es en donde bueno, pues van apareciendo esos hitos que tienen que ver con la vida cotidiana en un primer caso y ya después con lo que era la represión. Es decir, no vamos directamente a preguntas que tienen que ver con lo que nosotras pensamos que es o puede ser la represión, sino que a través de la historia de vida sale. Y puede salir lo de la persona que te está contando, o sea, situaciones vividas por la persona, por sus familiares o lo que la persona tiene en la cabeza de lo que ha visto u oído, ¿no? Y esto, vamos, yo lo he hecho pues tanto en este caso trabajando sobre la represión franquista hacia las mujeres como en otros casos que trabajábamos pues bueno, con la represión sobre todo, ¿no? Pero también igual estábamos más centrados en un aspecto laboral, pero partiendo siempre desde toda la biografía de la persona. Lo que también éramos conscientes cuando empezamos este trabajo, lo que es analizar a partir de esas entrevistas que habíamos recogido. Bueno, voy desordenando, así que las diapositivas no les voy a dar mucha importancia. Empezamos a ser conscientes de toda la información que nos pueden ofrecer para hacer este trabajo ya específicamente respecto a la mujer. Y lo que nos planteamos hacer la investigación, el análisis de esta información. Que decir, una cosa es recoger y eso sí que también lo consideramos una investigación, hacer las entrevistas, transcribir y luego, pues bueno, hay otra parte de profundizar o analizar más. Que sería recoger ya planteando una perspectiva concreta, ¿no? Desde esa mirada concreta. Y sí teníamos conciencia de que hay muy poco trabajado, tanto en el Estado español como en el País Vasco. Yo pondría, cuando hemos hablado y se ha mencionado otras veces en otras ponencias, pues como las leyes de memoria histórica son muy recientes, como hasta hace poco no se ha dado valor a lo que sucedió, solo a una parte de la gente que vivió los efectos de la guerra, solo consideradas partes de las víctimas, también pondría el peso en la responsabilidad nuestra como movimientos sociales y como movimiento feminista, ¿no? O sea, nosotras tampoco nos hemos parado a pensar en eso hasta hace poco, eso es lo que yo creo y lo que veía, o sea, ni nos han dicho que lo hiciéramos o ni nos han dado la cobertura legal para hacerlo, ni nosotras tampoco estábamos en eso, porque estábamos en otras cosas, porque para eso fue la represión, para silenciar y tuvo ese efecto. Pero bueno, que ahí tenemos una parte de responsabilidad, no de culpabilidad. De hecho, uno de los primeros estudios o trabajos que hay son de mujeres que tenían la iniciativa por su cuenta, igual habían pertenecido a movimientos políticos, pero los estudios que hicieron fueron por su cuenta, no precisamente con una gran cobertura respecto a sus partidos o movimientos, ¿no? Es el caso de Tomasa Cuevas, por ejemplo. Tomasa Cuevas era militante del Partido Comunista, es presa y como presa y víctima de lo que es la dispersión carcelaria, pasa por muchas prisiones en España, con lo cual tiene la oportunidad, la ventaja, entre comillas, de conocer a muchas otras mujeres presas que a su vez también habían pasado por otras cárceles. Y en los años 80 se plantea recoger su experiencia, recoger la experiencia de las mujeres que ella había conocido. Entonces, pues, primero lo hace por su cuenta, lo hace con una máquina de escribir, se coge el tren, le ayuda a alguien a transcribir, pero todo por su cuenta. Ella seguía perteneciendo al partido, pero el partido estaba en otra cosa.
Y claro, es un estudio estupendo, porque en esa ramificación de ella contar las vivencias de varias prisiones, pero a su vez las personas que había conocido cuentan de otras prisiones, pues tenemos una información súper importante que para cuando ya otros movimientos se pusieron a plantearse a ver qué ha pasado con las mujeres en las prisiones, muchas de estas mujeres con las que habló Tomasa o que le escribieron a Tomasa contándole sus recuerdos ya estaban muertas. Es el caso también de Neus Català, que pasó por el campo de concentración de Ravensbrück de mujeres. Entonces, hace un poco, bueno, a su modo también, pero también un poco por su cuenta y tiene un poco el mismo efecto que lo que fue el trabajo de Tomasa. Como indicador, no, un poco, y para mí es muy importante ver que más allá de los trabajos académicos hay otras formas de recoger y que tienen también mucho valor. Y también ahora, luego trataré de poner ejemplos. Bueno, quería entrar un poco, cuando estamos hablando de represión, tratar de situar ese concepto, cómo lo entiendo yo, y cómo lo he entendido a partir de todo lo que la gente me ha ido contando sobre lo que han vivido. Reprimir es destruir, es anular, y esto se relaciona con una forma de represión más burda, más puntual, más sangrienta, que es matar o encarcelar, paralizar, matar, herir, etcétera, ¿no? Y reprimir es someter y controlar. Y este objetivo de la represión, que es el más amplio y es, por lo tanto, el que va a afectar a más parte de la población. Prácticamente, cuando hablamos del franquismo, a mi ver, es hablar de toda la población, salvo unas cuantas familias privilegiadas, estuvieran o no a favor de Franco, también al final se ven afectadas por esa política de represión hacia el pueblo. La represión utiliza otro concepto que para mí es muy importante y que los testimonios lo transmiten muy bien. Hay que generar miedo y hay que criminalizar. Y en el caso de las mujeres yo creo que lo podemos entender muy fácilmente. Todas somos putas y podemos ser, vamos, o lo somos, pero podemos recibir esa denominación, con lo cual ahí perdemos todo el crédito, ¿no? En lo cual tu voz no vale nada. Entonces hay un proceso ahí de estigmatización, de utilización de etiquetas que criminalizan y que hacen perder todo valor a lo que tú hagas o digas o lo que tú quieras reclamar, y que permite, desprotege, permite la impunidad, permite cerrar un poco el ciclo de la represión. Y, es decir, puede seguir funcionando, porque lo que tú denuncies, no solo lo que vives, sino lo que tú denuncies o lo que tú cuentes, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces es el ciclo un poco del miedo, criminalización, impunidad, silencio, que se mantiene, se sostiene a sí misma, ¿no? La importancia de la memoria yo también creo que está ahí, o sea, es tratar de ver, de saber lo que ha pasado. En el caso del franquismo, quiero decir, en otros conflictos, pues igual podemos hablar de cómo lo entendemos, pero aquí partimos primero incluso de saber, ¿no? Porque ha habido hay muchos espacios negros, y sigue habiendo. Entenderlo, darle una interpretación y entender no ya lo que se vivió. Para mí es muy importante entender ese entramado, esa estructura de la impunidad para desmontarlo, para poder salir de ahí, que no se repita. Y esa misma estructura funciona a muchos niveles. Hemos hecho, pues hace muchos años hicimos un trabajo sobre los malos tratos policiales y al final estos elementos salían igual, ¿no? Entonces, te preguntabas cómo es posible que esto esté sucediendo, malos tratos policiales hacia inmigrantes. ¿Cómo es posible que esto se esté manteniendo, que nos lo están contando y están al día a día y tan a la luz, ¿no? En la calle? Y al final está ahí la trama de la impunidad, también con unos elementos muy parecidos, la criminalización, el miedo, ¿no? Un factor muy importante y para mí a lo largo de mi experiencia trabajando es que en este caso la mujer es el objetivo de nuestra investigación, o sea, ver cómo la mujer ha vivido la represión o ha sido objeto de la represión, cómo la entiende,
Y claro, pues estamos hablando de la mujer como elemento en la sociedad que está presente en muchos más ámbitos cotidianos, está presente físicamente y en su actividad social, y su mirada está mucho más presente en todos esos ámbitos también, ¿no? Las dos cosas, o sea, realmente, y esto pues en parte se ha mencionado ya, esto nos aporta muchísima más riqueza a la hora de conocer. En el caso de la represión franquista, la mujer es sostén de la sociedad, es sostén de la familia, entonces le va a afectar y va a responder en lo que le afecta directamente y en todo lo que afecta a su familia, porque ella es la que va a tirar de ahí. Cuando el marido, el abuelo, el tío, el hermano está en prisión, ha sido asesinado, ha salido al exilio, etc. Bueno, luego trataré de aterrizar más. Y además tiene otra mirada, y esto es muy patente cuando entrevistas a hombres y entrevistas a mujeres. Casi, si entrevistas a un hombre que te va a contar algo más, dices, parece que eres una mujer, ¿no? A mí me ha salido alguna vez decir, qué raro, tú pareces. Porque casi siempre pues, el perfil de vida, la biografía que te va a ofrecer un hombre está centrada en sí mismo, pero en sí mismo y dentro de ese sí mismo en su recorrido laboral, en su historia laboral, se la preguntes o no, básicamente, ¿no? Lo que tiene que ver con su familia, con otras cosas, son anécdotas puntuales, si es que salen a la luz. Y la mujer te va a hablar de ella, de todo lo que pasaba a su alrededor, porque lo ha vivido y porque lo ha observado, porque estaba en su cabeza y en su cuerpo eso funcionando, ¿no? Aquí vamos como por aquí, por ejemplo. Bueno, sí, esto ya os lo he contado. Bueno, igual, ya que está aquí planteada la pregunta de por qué este libro, el planteamiento era hacer una investigación y luego sí que intentamos, en el libro está todo, si lo veis, está en PDF, está a disposición libre en internet, o si yo solo tenía un ejemplar, lo podéis ojear, está todo muy apretadito, toda la letra, porque en realidad no había dinero para el libro, entonces pues sacamos un dinerito de lo que nosotras, de lo poco que cobrábamos por hacer la investigación, porque nos parecía que tenía que llegar a la gente, ¿no? Intentamos sin que perdiera esa rigurosidad, que fuera accesible para un público amplio y que de algún modo también pudiera servir como recurso para trabajar en la escuela o en los centros de adultos o en grupos de mujeres, ¿no? Aportamos un pequeño guión o sugerencia de cómo se podían hacer entrevistas, animar a que la gente lo haga en sus círculos. Para mí es muy importante que salgamos, eso siempre que salgamos de... Bueno, yo estoy fuera ya, yo lo he estado casi siempre del ámbito académico, porque hay muchos más espacios que conocer y desde los cuales se puede recoger y podemos recoger de nosotras mismas. ¿No? Es importante y está bien que exista ese ámbito, pero que no creamos que es el único ni ceñirnos solo a él, ¿no? Bueno, en esta investigación recogimos información sobre 21 personas, no todas eran mujeres. Nos pareció que, bueno, pues si había entrevistas, si los hombres podían contar algo que nos pudiera servir para entender lo que vivían las mujeres, pues bien estaba, ¿no? Sabiendo qué valor íbamos a dar a cada parte también. Y sí es un espectro relativamente amplio, aunque tiene más peso lo que es margen izquierda. Hablábamos de Gran Bilbao, pero bueno, tiene más peso lo que es la margen izquierda. Es amplio en cuanto a las fechas de nacimiento, entre el 14 y el 36, y en cuanto a sus recorridos de vida también y su formación. Esto es importante. Comentar un poco también sobre los efectos de la entrevista en la persona entrevistada, digamos, en las mujeres en este caso, ¿no? Lo que significa para que ellas se sientan reconocidas y dignificadas solo el hecho de hacer la entrevista. Por supuesto que luego hacer la investigación y sacarla a la luz y que llegue a sus manos, que no se quede en un artículo científico, también me parece que tiene un gran impacto y por eso hay que hacer ese esfuerzo también de hacer circular los resultados en ámbitos diferentes y libres. Y luego efectos variados, también en este caso, con estas entrevistas recogidas en margen izquierda, hay mujeres que al leerse a sí mismas se sienten avergonzadas de algún modo, porque claro, hablar
hablar de lo privado y de lo público, que está todo entremezclado porque somos las dos cosas. Hablar de lo íntimo es hablar también de tus vecinos, es hablar de cuestiones que están estigmatizadas y que lo siguen, no solo lo estaban. Entonces, cuando tú hablas de tu vecina, de tu madre, de lo que te hizo, yo creo que hay que hablar de cualquier modo, ¿no? Pero siempre va a salir por medio un conflicto y entonces eso genera y remueve. Hay gente que en un momento dado ha dicho, bien, esto ya os di permiso para el libro, pero no volvéis a utilizarlo en otros ámbitos, en fin. Y, por ejemplo, pues hay un caso también más punzante, que fue una mujer que había estado, siendo muy joven, había estado presa en Orue. Me acuerdo cuando ha comentado Marta sobre la prisión de Orue. Y pues yo creo que tenía 18 años o así, ¿no? Estuvo unos años allá. Y su entrevista es muy complicada de entender. Bueno, a mí me costó, hasta que en una segunda relectura dije, esta mujer está negando, o sea, ni quiero saber lo que vivió, pero no lo está contando, y lo que está haciendo, o sea, lo tiene todavía como trauma, y lo que está haciendo es negar absolutamente y casi darle la vuelta, ¿no? Nos trataba de explicar que en la prisión de Orue había muy malos tratos hacia las mujeres, pero a ella no, a ella le habían tratado estupendamente. En cada caso que tenía que hablar de algo terrible, no era ella quien le había pasado. Ella había tenido, pues no sé por qué, la suerte de estar aparte o de no estar presente en ese momento. Lo que contaba lo había visto, hasta que recoloqué, o sea, hice una relectura de la historia y dije, madre mía. Pues simplemente no podíamos llegar ya más, la mujer era muy mayor, de hecho ya ha fallecido, pero realmente solo te quedas con eso, ¿no? Formas de vivir ese trauma y cómo pueden perdurar y de las múltiples formas, de los modos en los que tenemos que entender también los resultados de las entrevistas. Y también un indicador, y bueno, pues no sé si más adelante saldrá, pero ya que lo he mencionado, de lo que es un poco de cómo perdura, ¿no? De cómo puede perdurar por décadas y por generaciones el trauma social, igual que a través de generaciones se transmite lo que son los valores que tenemos interiorizados, ¿no? De lo que nos propone el patriarcado, pues en el caso de la represión también. Y en ese sentido entender también que sacar a la luz y entender no es solo para procesar individualmente, sino para procesar socialmente, ¿no? Que como sociedad y sociedades, pueblo y pueblos, estamos marcados por lo que hemos vivido, por los silencios, por el miedo, lo que hemos vivido a través de nuestros padres y nuestros abuelos, lo conocido y lo no conocido, ¿no? Lo que nos han contado y lo que hemos sabido muy recientemente, lo que imaginamos que ha pasado. Y todo eso pesa en términos muy, muy variados, y también de miedos. Pues hay una chica, después de una exposición que hicimos en un centro de adultos en Bilbao, del libro, que por cierto fue muy interesante porque se plantearon que primero lo leían y luego ya lo presentábamos, que me parece que es lo mejor, ¿no? En este caso no os lo podía exigir. Ya después del debate se me acercó una chica aparte, iba a decir joven, bueno, habrá que especificar, pues de 20 y pico años, igual, o 30 y pico, y me comentó que ella tenía pues un conflicto interno que no sabía cómo resolver, me preguntaba, que a ver qué me parecía y tal, y era que su abuelo había sido asesinado, y en el contexto en que había sido asesinado, durante la Guerra Civil me refiero, ella, en la familia sabían quién había sido, y ellos querían empezar a mover aquello, a denunciar, a sacarla a la luz, pero la persona que había sido era familiar de un colega de su cuadrilla, no sé si un colega o una colega de su cuadrilla, ¿no? Entonces, aquello que podía suponer, ¿no? Y para mí es un ejemplo muy, muy vivo de lo que nos pasa, bueno, de una de las cosas que nos pasa como sociedad. Yo le dije que, bueno, nada, da igual qué difícil era, pero me parece que, bueno, pues que había que hacerlo, vamos, que no lo habíamos hecho hace 50 años, pues más valía intentar hacerlo ahora y irnos quitando de encima historias, ¿no? Voy a dar una visión global, ¿por qué no va para atrás? Es que he salido se ha ido para arriba y no sé cómo sacarle ahora. Es que se ha ido arriba. Ah.
eso, vale. Bueno, quería intentar dar una idea global, es muy sencilla, de lo que es un poco el corpus que aparece del entramado de las diferentes dimensiones de la represión hacia las mujeres, lo que nosotras encontramos a través de los testimonios. Y es un poco parecido, porque la represión es la represión, a elementos que sacaba ayer a la luz Pura Sánchez cuando hablaba de la represión a las mujeres en Andalucía, y ella lo había obtenido a través de voces de mujeres, pero bueno, a partir de archivo militar, ¿no? Hay una represión más específicamente de género, es decir, más dirigida expresamente a lo que tiene que ver con nuestra sexualidad como mujeres y hacia las mujeres más expresamente, pero que no es la única que afecta a las mujeres, ¿no? Que serían los castigos públicos, lo que es el rapado, el dar aceite de ricino, con lo que eso puede provocar, los paseos públicos. Añado un elemento que sale a la luz en las entrevistas en margen izquierda, que es hacerles limpiar locales que habían sido ocupados por las tropas fascistas o escuelas que primero las han destrozado, las han saqueado, y luego a esas mujeres de rojos o esas mujeres que han tenido participación política o se piensa que la han tenido y que también posiblemente han sido rapadas, etcétera, se les obliga a limpiar, ¿no? Con todo el carácter simbólico que tiene esto. Y lo que es la violencia sexual, que la verdad, mi impresión, no tengo datos concretos, pero mi impresión es que está muy poco, que todavía ha salido muy poco a la luz. La violencia sexual en el contexto de la guerra civil y de la represión franquista, y que existir, tuvo que existir, vamos, pero pues ahí está todas las dificultades, ¿no? En el caso de nuestro trabajo asoma, pues siempre me han dicho que, claro, no, a mí no me ha pasado nada, ¿no? A mí me han dicho que, o yo sé que le pasó a otra. Y asoma también lo que son las violaciones, no hablando de nuestros ejércitos, por decirlo de algún modo, sino de los moros, que en cualquier caso siempre es más fácil, ¿no? De hablar del otro y de los moros, con todas las comillas. Bueno, pues este tipo de represión fundamentalmente... Bueno, pues lo sabemos, ¿no? Pues humilla, degrada, anula psicológicamente y tiene un efecto también, pues, de por vida a esas mujeres, porque claro, esos paseos y ese rapado es en tu barrio, es en tu pueblo, y con lo cual tú has quedado marcada de por vida ante el resto ante la población, ¿no? Ante tus hijos o tus familiares y ante la población. Difícil quitarte esto. Yo no sé cómo está aquí, sé que en Andalucía, porque he vivido unos años en Andalucía, y fue en aquel momento en Andalucía hubo una ley expresa de reparación dirigida a las mujeres que habían sufrido este tipo de castigos, expresamente, el rapado y el ricino. Claro que son leyes simbólicas, porque cuántas mujeres quedaban vivas que lo hubieran sufrido, o cuántas se enteraban de que existía esa ley para reclamar, ¿no? O tenían las posibilidades de reclamar, las habilidades, etcétera. Pero bueno... pues vale lo que vale. Bueno, es un castigo ejemplar y es un castigo que transmite el mensaje de cuál es el lugar de la mujer en la sociedad. Vale, esto sería un grupo de aspectos. Otro grupo sería la represión al compromiso político, a mujeres que claramente habían tenido una participación más o menos grande o expresa, con lo que se llama que se habían significado políticamente, ¿no? Y luego hay otro grupo, digamos, de aspectos que tienen que ver con la represión no solo por el rol en la sociedad de la mujer como eje de los valores y de la transmisión de los valores, eje de la moral social, sino porque eso, como ella va a tener que ser la garante de la supervivencia de la familia una vez que la familia ha sido tocada por otros aspectos de la represión. Aquí el ámbito más amplio es la supervivencia, es decir, vivir, conseguir la comida día a día para que los míos y yo podamos seguir vivos, ¿no? Entonces la mujer funciona como sostén emocional y sostén económico.
Y yo insisto, y esto lo he visto y para mí es muy importante, afecta a todas las mujeres prácticamente, empezando por las más pobres y por las con menos recursos, pero a todas las mujeres este nivel. De algún modo, bueno, dice, la política económica durante el franquismo es una política de abandono del pueblo, eso que se llamaba autarquía. ¿Cómo se dice? El tema del racionamiento de los productos, el cómo se gestiona eso, o sea, después de todas las guerras o durante guerras, vamos, después de muchas existe el racionamiento, pero cómo se gestiona en España es al final una forma, o sea, se entiende, yo lo entiendo también y muchos autores lo entienden así, como una forma de represión. Y desde esa misma perspectiva, los intentos por salir adelante a pesar de, porque claro, el racionamiento mal gestionado significaba extraperlo y contrabando, significaba acumular los productos en manos de unos pocos privilegiados, etcétera, ¿no? Entonces, el tratar de salir de ahí, de sortear todas esas trabas para vivir, no para otra cosa, es entendido también como una forma de resistencia. Mi impresión, esto habría que estudiarlo, pero mi impresión es que casi todas las familias, ¿en qué familia no hubo alguna mujer que tuvo que dedicarse de un modo u otro al extraperlo, alguna forma de extraperlo o de contrabando? En la mía sí lo hubo. Y bueno, yo he conocido muchas personas, ¿no? de lo que podemos saber, o otras cosas habrá que no sabemos. Y también había hombres, por supuesto, pero había muchas más mujeres o muchas más mujeres haciéndolo en unas condiciones muy complicadas, con los niños a cuestas, compatibilizando con otros trabajos y arriesgándose más como mujeres, trabajando en el extraperlo, que significaba tener que trabajar en recorrer rutas de noche o por caminos no a la vista, con lo cual eran muchos más vulnerables. Estoy añadiendo información también que no ha salido precisamente lo que ya hablo de la vulnerabilidad, o más sí hablan del extraperlo, pero, por ejemplo, os añado, aquí aparecen otras entrevistas que yo he hecho en otras zonas, estoy hablando de La Línea, pueblo fronterizo con Gibraltar, aparece la realidad del abuso sexual relacionado con el extraperlo, cuando las mujeres ya hablan, sienten que las vas a creer. Al principio esto no aparece, al principio nadie ha trabajado en el extraperlo, y cuando pasa el tiempo, esto era trabajando en grupos, con mujeres en grupos, donde empieza una cuenta, después la otra, y cuando ven que no solo las vas a creer, sino que también la otra lo ha hecho, pues casi ya con orgullo, entonces sí que te cuentan que han trabajado en eso, y luego más adelante acaba saliendo, directa o indirectamente, la realidad del abuso sexual. Bueno, pongo un poco también como ejemplo de lo que puede aportar el testimonio según cómo se trabaja, ¿no? Bueno, queda poquito tiempo, los datos están en el libro. Lo único que quería tratar de sacar pues temas que me parecen más... bueno, también a nivel de represión en la vida cotidiana, pues un poco a través de los testimonios lo que sale es bueno, aislamiento social. Esto también es muy importante, entender que todo lo que dificulta salir adelante, conseguir trabajo, es también una forma de represión, y esto no fue azaroso solo, o sea, no era fácil encontrar trabajo en las dos primeras décadas del franquismo, pero hay un aislamiento muy fuerte y muy dirigido hacia las familias que habían tenido más vínculo con procesos de cambio. Yo lo digo en términos generales porque así es como me lo transmiten, no ya porque hayas estado en un partido, en un sindicato o en una acción, o participado en una manifestación o en las mesas electorales durante las elecciones del 36, sino haber estado presente o participado con ilusión en iniciativas o en propuestas simplemente, ¿no? Que luego tampoco la República dio para tanto en unos años, ¿no? de cambios, pero sí de propuestas o de tratar de pensar cómo queremos hacer. Y entonces aquí se pueden encuadrar también requisas y saqueos con leyes arbitrarias, como ha comentado Marta, pero en muchos ámbitos, no solo a partidos y sindicatos, sino a nivel personal,
las viviendas, perder el trabajo, represión, y aquí iba más dirigida a los hombres, pero estaban las mujeres también detrás para cubrir lo que es la represión a la militancia sindical, destierros, depuraciones, despidos, multas. Esto fue muy amplio y muy trabajado, siempre con mucho franquismo, bueno, de todos los sistemas, no solo también en esta democracia, con un entramado legal muy fuerte, ¿no?, para sostener eso. Pues tanto, por ejemplo, el tema de los rapados y las purgas, no es casualidad que sucediera pueblo por pueblo cada vez que un pueblo se ocupaba, no solo aquí, no solo allá, en cada pueblo de España sucedió, ¿no? Y en este caso también hay un entramado legal muy concreto para el tema de los despidos, multas, destierros, requisaciones, etc. Hay un ambiente durante muchas décadas hay un ambiente de sospecha y delación muy fuerte, donde participa pues una parte muy importante de la población, o porque eran objeto de sospecha, o porque se suma al carro de la delación para quitarse del otro lado, para evitar poder ser objeto de sospecha. Aquí donde se utilizan también por medio las rencillas familiares, etcétera, o problemas de lindes de tierras, en el ámbito rural, pues cualquier motivo de conflicto, ¿no? Bueno, ya fue mencionado ayer, es que nos hemos solapado un poco, que es normal, el tema de la regulación legal del trabajo de las mujeres, como se plantea desde el franquismo y todo lo que eso supone, ¿no? Para lo que no significa, por supuesto, que las mujeres no trabajásemos, sino que teníamos que trabajar en esferas más marginales y con menos cobertura legal. Y lo que es pues otro ámbito también a nivel de vida cotidiana es en la escuela, cómo se plantea la enseñanza, lo que es la obligación, bueno, desde los elementos más puntuales de la obligación de cantar el cara al sol al inicio de la clase, lo que es la represión al uso del euskera, en este caso en la escuela, pues de esto sí que hay muchos testimonios entre lo que hemos recogido. Lo que son las asignaturas relacionadas con el adoctrinamiento ideológico, el papel de la sección femenina. Y bueno, luego hemos tratado, sí que hay gente que cuenta también mucho sobre lo que era la moral religiosa, cómo lo vivían todo como pecado y se sentían dentro sin entenderlo realmente, o sea, pensando que la vida era así y que eso era realmente, ¿no? Si el cura les decía que hacían con la falda por encima de la rodilla, que no se daban cuenta que ellos eran hombres y que no debían de ir así, pues realmente también con mucha estupefacción de algún modo, ¿no? Y hemos tratado de recoger, pero aquí no voy a entrar, bueno, creo que hay trabajos mucho más profundos en ese sentido, solo señalar que también en ese vertido de información de las entrevistas y para tratar de construir ese corpus que diera una imagen de lo más amplia posible de todas las dimensiones de la vida donde la mujer está partícipe y a las que llegó la represión, pues hablar de lo que fueron las respuestas, ¿no? Y aquí, pues nosotras de algún modo son ya, pues por el tipo de testimonios que recogimos y por el tipo de entrevista que planteamos, no sale mucho a la luz, es simplemente pues unas pequeñas ideas bueno, sobre las que hay que investigar expresamente y ya se está haciendo, ¿no? Como hemos visto. Pero sí, un poco los testimonios lo que nos transmiten es que hay claro, puesto que la respuesta organizada era mucho menos posible, mucho más complicada, pues tiene mucho más valor esas reacciones personales de resistencia, ¿no? Ese plantar cara y aunque te exigen que tu hija tiene que tener un nombre que esté recogido en la lista de nombres no solo castellanos, sino católicos, pues tú insistes en que se llama Miren y no María y que Miren es su nombre. Tiene un significado muy fuerte como para la autoafirmación y también como ejemplo hacia la gente que está alrededor tuyo, ¿no? Y también lo que significa de cara a la complicidad, a generar empatías, a reforzar, a sostener. ¿No hay nada de tiempo? ¿Tengo algo? 5 minutos. A ver si salir de aquí. Quiero salir. ¿Escapa? Ah, claro. Ahí. Voy a quitar esto.
aquí, ¿no? Y ahora, dale tú que te arreglas más. Bueno, los minutitos que me han dicho que me quedan, solo quería repasar algunos trabajillos, algunas experiencias que nos transmiten memoria, aunque no se plantean específicamente como investigaciones, pero que también nos transmiten memoria y experiencias de mujeres y que creo que también hay que contar con ellas, ¿no? Y buscarlas, porque están un poquito más perdidas. Eso es. Bueno, algunos los voy a saltar porque ya han sido mencionados aquí y otros no. Por ejemplo, mujeres que han escrito sus memorias. Pero claro, mujeres que no han pasado por la universidad. Anastasia Mangada es una mujer que aprendió a escribir y a leer por su cuenta. Es una aldeana, como ya se define, nació en una aldea de Guadalajara y vivió en una aldea de Soria y fue pastora hasta que se casó, porque igual que en otros ámbitos también cambiabas de trabajo, pues ha habido muchas mujeres pastoras, más siendo jóvenes, ¿no? Hay recuerdos de Anastasia que no, o sea, que Anastasia, de este tipo de mujeres que los podemos obtener a partir de estos textos y de estas iniciativas. Ella lo escribió en un cuaderno y una asociación de recuperación de la cultura de Soria pues les llegó a sus manos y decidieron editarlo con estos procesos nuevos. Yo creo que tenemos que tener la mirada y la antena también dirigida hacia estas situaciones. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que ella cuenta que bueno, por supuesto, cuando era pastora, que estamos hablando de que era pastora con 10, 12, 14 años, el terror, ¿no? los miedos que pasaba yéndose sola, el frío, el calor, se juntaba con otra niña que también era pastora, trataban de coincidir por el camino. Si tenía cualquier problema con el ganado, la regañina y la zurra que recibía luego, por poner un ejemplo de algo que sale a través de su testimonio. En este caso también es un testimonio que, en este caso fue... Carmen Blázquez es una militante del Partido Comunista, bueno, ella era madrileña, con el tiempo es exiliada después de salir de prisión en los años finales de los 40, es exiliada a la línea. Bueno, mucha gente al salir de prisión no podías volver a tu lugar de origen. Esto era la represión a través del aislamiento social. No sé si todos los mecanismos legales concretos no los conozco, pero conozco que existía. Entonces, pues solo podías vivir o en tal pueblo y de ahí no salir, o a X kilómetros de tu lugar de origen o del lugar donde vivía tu familia. En este caso, ella llega a la línea, tiene que empezar de cero, se vuelve a incorporar al Partido Comunista en su caso, y una compañera suya militante bastante más joven que ella decide quedar en un momento dado, pues como iniciativa entre las dos, decide quedar y durante semanas y meses Carmen le va contando y María Victoria va escribiendo su testimonio. Marina Ortega, bueno, os pongo ejemplos de Cádiz porque he vivido allí años y también he trabajado allí en memoria oral. Marina Ortega es una mujer también, a su padre lo asesinaron al empezar la guerra y a su madre al acabar. Ella escribe, también se alfabetiza, o sea, es autodidacta y con el tiempo, pues ya siendo ella muy mayor, el cronista de su pueblo le ayuda a escribir sus memorias y a publicarlas. Estos son testimonios de mujeres asturianas que están transcritos con su habla, cada una con su dialecto y con más o menos desplazamiento o intersección con el castellano, con sus formas. Están recogidos por una mujer que, la Paquita, es profesora me parece que es profesora de literatura en Estados Unidos. Pero bueno, igual es una iniciativa personal suya que vuelve a su pueblo de vez en cuando y empieza a entrevistar a mujeres, transcribe y saca. Manteniendo, para mí también es muy importante cuando se ha mantenido no nos ponemos nosotras como investigadoras, como protagonistas del discurso, sino que damos la voz directamente adaptando. Tanto Paquita como yo, y por eso nos conocimos, hacemos ciertas adaptaciones, no digo en este libro, pero sí en otros trabajos que yo he hecho para que tengamos ganas de leerlo, ¿no? Porque cuando hablamos nos repetimos, ya me habéis visto cómo me repito yo y todas, y el habla oral no es el habla escrita. Entonces, con ciertas adaptaciones, pero conservando en lo básico lo que es la forma de hablar, con lo que se transmite de valores y de forma de entender la vida de cada persona.
Sobre esto ya hemos hablado y esto es una investigación. Bueno, ya aquí estamos hablando, esto ya es más conocido para vosotras, pues lo que son homenajes a las mujeres represaliadas, el caso de Inchorta que ha salido antes o el de Sartaguda. Otra forma de hacer memoria es a través de las escuelas, de la escuela, bueno, más de los institutos. Esto fue una pequeña experiencia que, bueno, pues en mi perfil lo he mencionado, ¿no? Que hicimos en Zorroza. Recogimos, en este caso había unas grabaciones que un chico del movimiento vecinal había hecho hace años y queríamos hacer un trabajo de investigación participativa con chavales y chavalas del instituto, entonces nos planteamos aprovechar estas entrevistas, estas grabaciones que ya estaban hechas a gente del barrio y que ellos, de algún modo, o en una pequeña medida para que se hicieran a la idea de qué significa hacer una investigación en memoria oral, pues participasen de todas las etapas. Estábamos nosotras detrás, la profesora y yo como asesora, ¿no? en la parte de la investigación, pero ellos supieron por lo menos en qué consistía. Y también este trabajo lo que mostró de algún modo eran pequeñas entrevistas, tanto a hombres como a mujeres, y dejaba ver con mucha claridad la mirada de los hombres y la mirada de las mujeres, ¿no? Os leeré un pequeñito, ya, estoy fuera de tiempo, lo pone ahí. Un momentito. Cuando esta mujer fue entrevistada en el 2007, entonces tenía 97 años, había nacido en el 2015 y trabajó en el puerto de Zorroza, trabajó como lechera, se la conoce como lechera, pero trabajaba en el puerto de Zorroza. Cuando hace su historia es cuando lo sabes, ¿no? Si no, es fulana la lechera, sirviendo en casas, descargando mercancías de barcos, limpiando en el muelle, lavando ropa, limpiando casas. Ella habla muy bien de cómo las mujeres sobrevivían robando y es estupendo, con toda su dignidad lo dice y lo vuelve a repetir, ¿no? De cómo robaban y era robar lo que hacían y para sacar adelante a la familia. Y hay un momento en que dice, he trabajado en el muelle porque era joven, allí trabajábamos muchas mujeres, casi no había hombres. Es fácil que habría solo media docena de hombres. Y se pregunta ella misma en voz alta, ¿qué hacían los hombres? Poca cosa. Bueno, iban a trabajar a los talleres de Zorroza, relevos y punto. Vamos, bueno, sigue, ¿no? Ya. El trabajo sobre Zorroza también lo tenéis en internet, lo podéis mirar despacito. Pues nada, muchas gracias. A ver si... Eskerrik asko, Beatriz. Oraingoan, azkenengo hitzaldiari ekingo diogu. Arantza Zizarren eskutik, lekuak trukatzen duten bitartean, aurkezpen egiten dut. Arantza es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Deusto y diplomada en Educación Social por la UPV. Y tiene el máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres. En sus trabajos de investigación se ha centrado en la recuperación de la memoria a través de la historia oral. Entre sus publicaciones, Voces femeninas tras la sirena de la fábrica, Las trabajadoras de Edesa 1941-1985, publicado en el 2008, Caminando por un sueño, Las primeras andreños de la Ikastola San Nicolás, 1963-1969, publicado en 2012. Arantza nos propone para esta mañana reflexionar o recuperar la memoria del trabajo en las fábricas, la experiencia de las mujeres en Edesa y Firestone, o de Edesa y Firestone. Vale, eskerrik asko, Kene. Bueno, pues a lo largo de estos 2 días ya hemos hablado bastante de la importancia de incluir a las mujeres en la memoria social y en la narración histórica. Y afortunadamente pues cada vez hay más trabajos en este sentido y más investigaciones que incorporan el punto de vista de género en el análisis del pasado. Pues por eso, gracias al Ayuntamiento de Galdakao por organizar esto y por invitarnos, porque es fundamental.
a pesar de ello, yo pienso que si abrimos un libro de historia todavía podemos pensar que las mujeres pues, o no tenemos historia o pues igual no hemos hecho mérito para estar en ella. Repasando mis materiales de esto, tengo una prima de 15 años y le preguntaba, quería saber qué materiales tenía en la escuela ahora pero bueno, como es todo digital, pues no me lo he podido enseñar. Entonces digo, bueno, no importa, pues te pregunto, ¿qué sensación tienes tú de la transmisión que se te ha hecho de la historia de las mujeres, ¿no? Y me dice, pues el año pasado teníamos un libro y al final de cada capítulo había un párrafo dedicado a las mujeres. Digo, claro, entonces, claro, es que las mujeres seguimos siendo ese párrafo al final del libro, ¿no? Cuando yo estudiaba ni siquiera se nombraba a las mujeres, pues a Marie Curie y alguna excepcional. Y ahora, pues bueno, algún apunte se hace, pero no se ha hecho esa relectura de la historia desde el punto de vista de género, y no por falta de materiales y de investigación, porque hay investigación histórica feminista suficiente y el movimiento feminista también ha recogido su historia suficientemente como para que esto se vuelque en los contenidos académicos. Bueno, pues sobre la importancia de recoger, en la medida en que podamos, dar ese punto de vista de género a la reconstrucción histórica. Y esto yo lo intenté a nivel local con un trabajo que hicimos para el Ayuntamiento de Basauri. Recogí la historia de mujeres trabajadoras en fábricas de Basauri y se volcó en un libro que se tituló Voces femeninas tras la sirena de la fábrica, las trabajadoras de Edesa, que es la fábrica que elegí, 1941-1985 es el periodo que abarco. En el 41 porque se funda la empresa que elijo, y en el 85 pues porque en el 85 es la época de la gran reconversión industrial, las plantillas disminuyen un montón y es un punto de inflexión, o bueno, yo creo que académicamente hay cierto consenso en que es cuando ya las mujeres mayoritariamente no abandonan el empleo remunerado, el empleo fuera del hogar extradoméstico, cuando se casan. Entonces, bueno, pues aquí puse el punto final. Y lo que hice fue también recurrir a la historia oral, como ha hecho Beatriz y otras. Antes, Marta, decías que no tenemos que dejar la historia en manos de los gobernantes y claro, y la historia de las mujeres tampoco. Si queremos saber de mujeres hay que preguntar a las mujeres, porque a veces incluso no hay ni documentación a la que podamos recurrir. Bueno, entonces, a pesar de que mi campo de estudio son las mujeres que yo elijo, son las mujeres de Edesa, pues también entrevisté a mujeres que habían trabajado en la Baskonia o en Firestone, que son las empresas como más emblemáticas de Basauri por su dimensión. Y las de Firestone, que también forman parte bueno, están recogidas en el libro, pero he aprovechado para traerlas aquí porque como pues bueno, estamos en Galdácano, nos invita a Galdácano y Firestone también forma parte de la historia de Galdácano, y para recoger algo muy importante que protagonizaron ellas, que fue el juicio por la igualdad salarial, que creo que hay que nombrarlo cada vez que podamos. Y bueno, esquemáticamente lo que hago es dividir la narración pues por décadas, ¿no? En cada década señalar algo que ocurrió y que fue significativo. En los años 40 y 50, ya ha terminado la guerra y se instaura el régimen franquista y la ideología claramente antifeminista, pues se promulgan leyes muy restrictivas para el trabajo de las mujeres, ¿no? Que limitan mucho su acceso al empleo. En los 60 ocurre que se promulga la Ley de Derechos Políticos y Profesionales y de Trabajo de la Mujer. Aquí es un punto de inflexión también. Si analizamos el empleo de las mujeres en el franquismo, el 61 pues, son como dos épocas, antes del 61 después del 61. Y en los años 70 termina el régimen y queda regulada la igualdad jurídica. En los 80 es la crisis industrial que he nombrado antes, y donde vuelve a resurgir el discurso que ya se ha conocido en la historia de que bueno, pues si no hay trabajo para todos, pues primero tienen que salir las mujeres. Tanto la historia de Basauri como la de Galdácano, de los siglos XIX y XX, pues hay que entenderla unida al desarrollo industrial. Basauri y Galdácano sufren un crecimiento espectacular de población gracias a la industria
y incluso geográficamente están unidos por una carretera que está llena de empresas, ¿no? Casi desde Bolueta, la Baskonia, Edesa, Firestone, luego terminas ahí Basauri y empieza Formica, Pradera, bueno, estamos unidos. En Galdacano hay dos empresas emblemáticas, ¿no? que han transformado el pueblo, como es la Dinamita y la Josefina. En ambas empresas han trabajado un numeroso grupo de mujeres. Si en Basauri todo el mundo tiene algo, todas tenemos a alguien que ha trabajado en la Baskonia o un pariente, un familiar, no sabemos, pues supongo que en Galdacano casi todas tenéis a alguien que ha trabajado en la Dinamita o en la Josefina. En la Dinamita, que se funda en el siglo XIX, en 1872, la funda Alfred Nobel, el de los premios Nobel, que es el químico que inventó la dinamita, y deciden abrir aquí la fábrica en Galdacano pues porque esta es una zona minera, hace falta explosivos y bueno, tiene buena comunicación con el puerto. En la dinamita trabajaron mujeres que aquí en Galdacano conoceréis, con las cartucheras, que eran las mujeres que se dedicaban a rellenar los cartuchos, seguramente tendrían mucha destreza en las manos, era un trabajo peligroso además, o sea, la accidentabilidad era frecuente. Y otra empresa importante en Galdacao es la Josefina, que también se funda en 1897. Se fundó como fábrica de hilados y tejidos de algodón y aquí, entre otros, se produjo algodón y luego más tarde, en el 38, cuando la compra Firestone, aquí, como digo, la mayoría de que trabajaban eran mujeres. Empezaron a fabricar el tejido un tejido que lleva las ruedas, que es una mezcla de caucho y tela. Y bueno, y a partir de eso, bueno, perteneció a Firestone. He puesto ahí el tranvía de Arratia porque en todas las entrevistas sale. El tranvía de Arratia era muy importante porque era el medio de transporte de muchas personas que bajaban a trabajar a las fábricas desde Durango hasta Bolueta y funcionó hasta el 64. En Basauri, la fábrica que nos introduce en la industrialización es la Baskonia, como he dicho antes. En la Baskonia llegaron a trabajar hasta 3.500 personas. Y pues de la Baskonia salieron cosas muy emblemáticas. El puente de Deusto se hizo ahí, o el Arco San Mamés, bueno, una empresa importantísima en Basauri. Después vinieron otras pues, capaces de absorber toda esa mano de obra inmigrante. Y en este clima de posibilidades de empleo, pues en la primera mitad del siglo XX, la inmigración del Estado y de los movimientos interiores en Euskadi fue tremenda. La primera mitad del siglo XX era frecuente también que mujeres se fuesen a las grandes ciudades a trabajar, a servir, y los hombres se solían colocar en las empresas, pero bueno, sabemos que hay mujeres que trabajaron en fábricas, por eso lo estamos exponiendo aquí. En la segunda mitad del siglo XX la inmigración se hizo, o el modelo era más el modelo de familia con 1 o 2 hijos, que venían y luego tiraban del resto. Entonces, bueno, los testimonios que recojo para el libro son testimonios de mujeres que empiezan a trabajar en los años 40. Mujeres que han nacido pues o en la guerra o tienen experiencia de la guerra o la han vivido más o menos de cerca. En el año, bueno, cuando se impone el régimen franquista, se derogan todo esto, que no lo voy a decir porque yo creo que ayer ya se habló de todas estas posibles reformas republicanas que se pudieron haber dado o no, porque en el espacio no dio tiempo, pero bueno, las más significativas eran esas que el régimen franquista pues deroga. El derecho al voto del 31, que bueno, cuando se dice que en España con el 75 o el 78 vino la democracia. Igual habría que decir que la primera democracia en el Estado fue en el 31, cuando por fin votaron las mujeres, ¿no? Si es que la democracia es el derecho al voto, son más cosas, ¿no? Bueno, entonces el franquismo lo que implanta son dos leyes que limitan extraordinariamente el trabajo de las mujeres, que son el fuero del trabajo y la ley de reglamentaciones. El fuero del trabajo lo que dice es que prohibirá el trabajo nocturno de mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Y la ley de reglamentaciones lo que establece es la excedencia forzosa por matrimonio. Cuando las mujeres se casaban, pues inmediatamente se rescindía su contrato y se les daba una indemnización
y bueno, pues no volvían a trabajar. En este tiempo en que se funda, bueno, un apunte quería hacer, a las mujeres se las echaba de las fábricas cuando se casaban, pero también hay constancia, cuando igual al régimen le convenía, porque hay constancia de que en Cataluña, por ejemplo, que hubo una industria textil importante, si hacía falta la mano de obra de las mujeres, trabajaron. Pero bueno. Bueno, pues en este año que Edesa se funda para hacer electrodomésticos. Durante un tiempo incluso perteneció a Iberdrola, pues porque a Iberdrola le pareció conveniente invertir para consumir tu propia energía, pues invertir en electrodomésticos que van a consumir tu energía. Y bueno, eso. He recogido 2 testimonios de mujeres de aquella época. El primero, de Juana Ramos, rescato esto porque decía, entonces la gente iba de un lado para otro porque estaba Edesa, Terra, la entrada del puente, la Puche, que se hacían pucheros de porcelana y hace plástica, y más arriba los colchones, luego la Gasconia, pero había pocas mujeres. En Edesa muchas, tantas como hombres. Y rescato esto porque esto denota el clima, es que había mogollón de trabajos que decían, ibas por la calle y te ofrecían trabajo. Y el otro testimonio que recojo de Manuel Hernández, pues si después de casada me hubiesen dejado, pues más dinero hubiese tenido. Trabajar un poco más, pero todas iguales, se casaban y las despachaban. No me dio pena, entonces era una cosa normal. Tú veías a una que se casaba y le daban la cuenta, y a la otra ya sabías lo que le esperaba. No se quedaba ni una. Ya luego a las oficinas se quedaba alguna. A las oficinas sí, el otro lado no. Tú decías, me caso el mes que viene, y empezaban los papeles a moverse. Claro, esto luego ha tenido su importancia porque son mujeres que igual no trabajaron ni el tiempo mínimo para cuando se estableció el SOVI, el seguro obligatorio de vejez e invalidez, pues las personas que trabajaron antes del año 67, si habías trabajado 5 años al menos, podías tener una pequeña pensión. Algunas de estas no les dio tiempo. Conocí a una mujer que se quedó a un mes de poder haber cobrado ese SOVI. Eso quiere decir que encima no tuvieron ningún reconocimiento. Bueno, pues entonces estas mujeres entraban a la fábrica, digo, había mucho trabajo y entraban y además se sabía que se iban a ir. Esto probablemente pudo colaborar a la aceptación de las mujeres dentro de las empresas, ¿no? No era competencia porque se iban a ir y por eso además pues tampoco había demasiadas oportunidades de promocionar porque bueno, pues entraban en los trabajos de menor cualificación y ahí terminaban. Estas mujeres, su trabajo fue un aporte fundamental al grupo familiar, pues o para comprar el piso o para facilitar la movilidad social de los hermanos. Y no voy a decir hermanas porque normalmente eran hermanos. Y si en casa había dinero para que estudiase alguien, iba a estudiar el chico. Y bueno, pues sirvió al grupo familiar porque eran todas las entrevistas las mujeres dicen, no, el dinero se entregaba en casa. Ocurre que cuando estas mujeres, bueno, el régimen intentó apartar a las mujeres de la fábrica y del empleo remunerado extradoméstico, pero fue un poco una falacia porque hasta el año 60 el salario familiar no dio para vivir. Entonces, es verdad que abandonaban la fábrica, pero luego tenían que trabajar otra cosa, porque la economía informal, o cosían, o se ponían a servir, o un comercio, a veces como patronas. En este tiempo que viene tanta gente, tanta inmigración, no hay posibilidades de alojar a toda esta gente. Entonces, se establecieron fórmulas de alojamiento, pues, o el pupilaje, tener un pupilo en casa, o estar de patrona, se decía. El piso compartido, muchas familias compartían el piso, o bueno, en los casos más extremos, pues el chabolismo, que durante un tiempo invadió las laderas de la ría, construcciones que estuvieron un tiempo. Como digo, el salario familiar no garantizaba, en esta época no garantizaba la supervivencia y se intentó que la mujer no trabajase fuera, pero el Estado lo que no preveía o no contemplaba eran situaciones en las que la mujer, por ejemplo, o se quedaba viuda o se separaba, o el marido estaba incapacitado o el marido estaba preso.
Y estas eran mujeres que tenían que entrar a la fábrica porque el sistema de protección social pues no cubría. Entonces, entrevisté a una mujer de la que rescato su testimonio. Esta es una mujer que se separa por violencia. Voy a leer el testimonio. Dice Araceli: una vez estando embarazada del tercero, una vez me pegó estando embarazada del tercero, de 2 faltas empecé a sangrar y tuve que ir al ayuntamiento de Basauri y separarme. Me pegó estando embarazada y caí desmayada al suelo. Los vecinos llamaron a los guardias. Creía él que le iban a sacar la cara y me dijeron: ponga usted juicio. Me separé y él me puso otro juicio en Bilbao para quitarme los hijos. El marido no aportaba nada a la economía familiar, entonces ella pidió trabajo en Edesa y por esto viene este testimonio. Dice: me pidió la cuenta y estuve 10 meses sin trabajar. Mis padres me ayudaron, volví y les dije: a mí me cogéis porque tengo que dar de comer a 3 hijos. Bueno, pues en caso de separación, como relata Araceli, pues era dramático para una mujer. Ella se podía quedar sin ningún bien de la pareja. Y para demostrar la situación de violencia tenía que haberse dado un caso de escándalo público de intervención de la policía y solo si era muy evidente existía la posibilidad de que la mujer tuviese credibilidad frente a la policía. Si te separabas hasta el año 58, la vivienda familiar era considerada del marido y el administrador de los bienes gananciales era él. Y ella se podía quedar sin la custodia de los hijos. Bueno, pues en este contexto se enmarca el testimonio de Araceli. Es una mujer que se separa por maltrato y tiene que entrar a trabajar a la fábrica. Y el poder del marido queda reflejado aquí porque ella dice, él va y le pide la cuenta, pero esto era, cabía dentro de lo posible porque la mujer carecía de representación jurídica, es decir, era él quien otorgaba consentimiento para que dispusiese de sus bienes o para abrir una cuenta bancaria o para ejercer el comercio o firmar un contrato. En definitiva, el trabajo en la fábrica en estos años, la década de los 40 y los 50, tuvo un carácter transitorio y las que se quedaron o tuvieron que entrar por primera vez era porque estaban solteras o por necesidad. O sea, como he dicho, eran o viudas o separadas o en situaciones de incapacidad o de represión si estaban en la cárcel. En la década de los 60 se da... Bueno, como he dicho, el cambio de la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Trabajo de la Mujer, que permite a la mujer casada permanecer en el empleo después del matrimonio. Y se da también una mejora económica general. Se diversifica el mercado laboral y el coche o el electrodoméstico se convierten en los símbolos del desarrollismo. Por dar unos datos de esta situación, en 1907 se matricula el primer coche en el Estado y en el 66, o sea, 60 años después, se matricula el coche en 500.000. Os imagino las ruedas que tuvo que hacer Firestone para todo esto, ¿no? Que habría más empresas, pero bueno, se palpa que la cosa iba bien. Y en cuanto a los electrodomésticos, en 1960 solo el 1% de los hogares tenía televisión. 11 años después, el 56%, el 4% tenía televisión en 1907 y en el 60 el 66%. O sea, se duplica exponencialmente el aprovisionamiento de electrodomésticos en las casas, ¿no? Entonces, hay un incremento se incrementa el nivel de vida en general y se va conformando la sociedad de consumo. Entonces, bueno, pues empresas como estas vivieron años de prosperidad. En la sociedad de consumo se formula, el ama de casa es el destino de esta nueva sociedad de consumo, el destino de esa publicidad. Y os quería poner un spot de publicidad de los años 60 de Edesa, que es, bueno, vemos que es aceptar. Ahora mi mujer a presumir de lavadora. ¿Me la regaló? ¡Oh! Y mi nueva de esa funciona de maravilla. Y tan bonita. Lo importante es cómo lava. Mira, la gente no es tonta. Y por algo en más de 2 millones de hogares tienen Edesa. Bueno, pues la primera escena que no habéis visto, que es un anuncio muy machista, es como de brocha gorda, pero bueno, hoy en día hay anuncios que tampoco deslucen mucho. El hombre está fumando una pipa, leyendo el periódico y dice: ahora mi mujer a presumir de lavadora.
y ella pues con la vecina, pues, bueno, en fin. Entonces, en los años 60 surge esta cultura de consumo que tenía a las mujeres como destino prioritario de la publicidad y al ama de casa como este sujeto. La racionalización del cuidado doméstico convirtió el hogar en una pequeña empresa para administrar y rentabilizar al máximo, y para ello se propone esta figura del ama de casa. Como digo, en el año 61 aparece esta ley que permite a las mujeres quedarse en el empleo, en la fábrica, después de casadas. En este tiempo, los países del entorno estaban ya reformulando sus legislaciones para que la igualdad jurídica de hombres y mujeres quedase reflejada en los textos legales, y España necesitaba un poco también de reconocimiento exterior. Y supuso un cambio de inflexión, pero es verdad que los cambios fueron lentos. O sea, el cambio de mentalidad fue lento. Bueno, pues como digo, en estos tiempos la presencia y la participación de las mujeres en las fábricas era notable. En estos tiempos podía suponer un cuarto de la plantilla, ¿no? Y en este punto es cuando resalto algo muy importante en la historia de Basauri y en la historia de las mujeres, que es el juicio por la igualdad salarial de las trabajadoras de Firestone. La discriminación salarial a veces suponía un 40% del sueldo. O sea, las mujeres cobraban diferente a los hombres, y a partir del 61 esto se prohíbe, ¿no? Pero bueno, como digo, los cambios son lentos. Frente a esta realidad, las trabajadoras de Firestone protagonizan un hecho histórico, que es que se enfrentan a la dirección de la fábrica y frente a esta discriminación que ya en este momento es ilegal. Habían pasado ya años de la ley y, sin embargo, la práctica seguía asentada en la fábrica. O sea, fueron necesarias luchas y movilizaciones en las que las mujeres de Basauri fueron parte activa para que se cumpliera en realidad la realidad de esta ley en las fábricas. Las mujeres de Firestone seguían sufriendo discriminación salarial en el mismo puesto de trabajo y desempeñando las mismas actividades que sus compañeros. Ellas percibían menor remuneración, pero es que era un 40%. Las mujeres que venían trabajando en la Firestone desde los tiempos de la Josefina, que antes se mencionó la empresa, hilando balas de algodón o haciéndolo en la tela de los neumáticos, luego en las nuevas plantas haciendo aros, llantas y discos metálicos. En el momento del juicio eran unas 480, casi 500 mujeres las que demandan a la empresa. Entonces, a través de testimonios que además de sindicalistas que estuvieron en el juicio representando a sus compañeras, tenemos constancia de esta experiencia. Las mujeres denunciaron a la empresa y la empresa recurrió. Volvieron a ganar, evidentemente. Pero el fallo supuso un hito en el movimiento obrero femenino. El juicio se llevó desde el despacho laboralista de Aguirre 5, que era un referente en Vizcaya, como fue el despacho Atocha en Madrid, de la matanza de Atocha. Pues en el norte había algunos y en Bilbao había uno que era la referencia. Voy a leer el testimonio de Marian Verde, que es una sindicalista de Basauri y de Firestone. Me tenéis que perdonar porque es que esto es un truño de testimonio porque es enorme, es muy grande, pero es que cuando iba a quitar algo todo me parecía súper importante. Entonces, bueno, pues yo creo que lo es. Marian Verde, como os digo, entró en el año 65 a Firestone y se ha jubilado ahí. Y ha sido una sindicalista, pues una referencia en Basauri muy importante, porque además yo creo que Marian Verde encaja muy bien o aglutina muy bien lo que ha sido la lucha sindical y la lucha de género. La lucha de género a veces invisibilizada o relegada por las demandas políticas y sindicales, ¿no? Pero bueno, estas sindicalistas sabían perfectamente que había más cosas aparte de lo político y lo sindical, ¿no? Que estábamos las mujeres también que necesitábamos cambios. Bueno, pues lo que dice Marian,
Ganamos el juicio con el abogado nuestro, Pedro Ibarra, que es el despacho de Aguirre, y toda esa gente. Pedro Ibarra ahora mismo ha escrito sus memorias, las memorias del despacho, bueno, un resumen, y lo he cogido, he intentado buscar a ver si hace referencias a Firestone, y es una pena, pero no hace ninguna referencia a esto, porque para mí es muy importante. Llegó esa sentencia y pasó por todas las empresas de Vizcaya, pero las mujeres de Vizcaya no sé si fueron conscientes del precio que pagamos por ello. Siempre es el precio que tienes que pagar por ser vanguardia. Nosotras lo teníamos muy asumido. Ahí lo tienes, ni una mujer en fábrica, la represión, o sea, las consecuencias de después. Otra cosa es que nos demos por satisfechas porque yo creo que sirvió de algo entre los compañeros y sobre todo se creó un precedente en el tema de mujeres. Ya se había aplicado la ley de una forma determinada y entonces para los jueces mismos fue mucho más sencillo aplicarlo, en otras fábricas se refiere. Ganamos el juicio de las mujeres y a la empresa no se le ocurre otra cosa que ponernos en el grupo de la limpieza, otro juicio, nos puso en el último nivel de la fábrica. Le dijimos, cuando hemos entrado en Firestone lo hemos hecho igual que las demás para ser de producción y ganamos otra vez el juicio. Pero a partir de ahí la empresa nos declaró la guerra. Nos dijo, en esta empresa no volverá a entrar una mujer y se ha cumplido. Han pasado 30 y tantos años y no ha entrado ni una. Ahora es otra dirección, pero de alguna manera ellos ya se han adecuado a tener hombres en vez de mujeres porque han ido transmitiendo que el problema somos nosotras por conflictivas. Y en parte creo que es verdad en el sentido de reivindicativas. En nuestra época han sido muy reivindicativas, gente muy politizada. Y eso luego ha tenido un coste, porque como siempre íbamos reivindicando que si salud laboral, no sé qué, pues al final nos han declarado la guerra. Marian Verde le daba mucho valor. Ella contaba, el juicio lo ganamos en los tribunales, es verdad, pero el juicio lo ganamos en la fábrica en el sentido de que provocamos un cambio de mentalidad. Porque a los compañeros no les producía ninguna incongruencia que las mujeres cobrasen menos y ella le decía a un compañero, pero bueno, ¿cómo voy a cobrar? Si hacemos lo mismo y a mí me pagan 7 por la pieza y a ti 10, al Corte Inglés se la van a vender a 12, pero ¿quién se queda con esos 3? ¿Tú o yo? ¿La empresa? Entonces, el trabajo, la labor ella que valora muchísimo es el haber convencido a los compañeros de que realmente... Vale. Bien. Bueno, pues como he mencionado, los cambios fueron lentos, pero en esta época el trabajo de oficinas, por ejemplo, esto no lo trabajo mucho porque no me daba tiempo, pero bueno, el trabajo de oficinas empieza a verse copado por mujeres, porque las oficinas, la enfermería, la docencia fueron las profesiones a las que las mujeres accedieron. Para las que había educación. Si una mujer se formaba en eso porque era un poco lo que se esperaba de ti, ese rol de servicio a los demás y ese trasvase de lo que haces en el hogar, trasvasarlo a la sociedad, ¿no? A pesar de que ya no te echaban por casarte, la invitación a irte seguía abierta. ¿Y cómo seguía abierta? Pues con el sistema de la dote. Las mujeres que se casaban y se iban a casa se les daba la dote, que era una compensación económica de 1 mes por año trabajado hasta tope de 9, o sea, una cantidad maja, entonces muchas seguían yéndose porque el modelo seguía siendo ese. En todo caso, pues la década avanza y en los años 70, pues las reivindicaciones de políticas y sociales pues generan un clima de conflictividad tremendo. Entonces el movimiento sindical se empieza a armar y empieza a ser muy potente y las mujeres también forman parte del movimiento sindical. Las reivindicaciones de la militancia femenina de los años 70, es cierto que en cuanto a su condición de género, las reivindicaciones propias de las mujeres se vieron absorbidas por las reivindicaciones de la perspectiva de clase. O sea, la lucha antifranquista eclipsó otros conflictos que se daban en el ámbito laboral y político y muy especialmente los conflictos que tenían que ver entre la desigualdad de hombres y mujeres. Digamos que la agenda de las mujeres no estaba presente, no pudo cobrar el protagonismo que debería haber cobrado. Entonces empiezan en las empresas a plantearse reivindicaciones que tienen que ver con las mujeres. Bueno, no los voy a leer porque no me va a dar tiempo. Estos son testimonios de sindicalistas que tomaron parte en Edesa y aquí lo que vienen a decir
es que las posibilidades de promoción para las mujeres en las empresas estaban muy limitadas. Si había posibilidades de promoción siempre se le daban a los hombres, entonces pues bueno, que no sintieron acompañamiento en sus reivindicaciones en el entorno laboral, en el entorno de los hombres. Cuando he entrevistado a mujeres sindicalistas, de lo que se desprende de sus testimonios es que ellas estuvieron codo con codo en la lucha sindical con sus compañeros, en el movimiento político y sindical clandestino, incluso después en las luchas después de las reconversiones industriales. Pero, sin embargo, la ausencia de solidaridad hacia sus demandas, tanto en la empresa como en los sindicatos o en los partidos políticos, hizo que la solución a sus problemas específicos de género pues, se viese relegada en el tiempo. Entonces, las mujeres no encontraron el apoyo necesario. En este contexto llega la crisis de los 80 y las reconversiones industriales y el desmantelamiento, ¿no? Y, bueno, la crisis sacudió fuerte a la industria vasca, especialmente la industria del electrodoméstico. Ya desde 1975 al 85 se vive un periodo de recesión tremendo y Euskadi es una zona de declive industrial. Por hacernos una idea, en Edesa, que había 1.700 personas trabajando, se pretendía que la plantilla se quedase en 1.000 personas. Y esto te da un poco la pista de cómo podía ser el estado de nerviosismo general. Lo que pretendía la empresa es que la gente se fuese de forma o jubilaciones o anticipadas, que tuve oportunidad, o de bajas incentivadas con indemnizaciones, porque si no la amenaza era los despidos. Entonces se vivió un periodo de movilizaciones constantes. Esto ya se ha repetido en la historia, ¿no? Cuando la fuerza de trabajo es mixta, las que sobran son las mujeres, ¿no? Estos son testimonios de trabajadoras que decidieron, que se casan y deciden quedarse porque ya tienen muy claro que se quieren quedar. Y ese es el de José Faja y Miren Uranga. Lo que dice es que se empiezan a hacer en la empresa demandas que tienen que ver con derechos de las mujeres, por ejemplo, a la hora de la lactancia o ajustes de horarios, bueno, cosas que de verdad el convenio te daba o que la ley te daba, ¿no? Y el mosqueo que generaba entre la gente, ¿no? La falta de comprensión y de apoyo. Las mujeres sufrieron la reconversión industrial y fueron a los fondos de desempleo y vivieron de situaciones de discriminación, incluso en las recolocaciones. No había trabajo y a veces, bueno, cuando los trabajadores y trabajadoras de EDESA fueron a los fondos de reconversión de empleo y allí intentaban recolocarte en un tejido industrial que ya estaba desapareciendo, las posibilidades de empleo eran muy pocas, entonces igual lo que salía era o trabajador de una limpieza en un pequeño comercio, en pequeños talleres, se derivó mucho dinero público para el emprendimiento, entonces igual montaban una empresa con dinero público, con algo de subvención, algo de crédito, desaparecían 2 días y todo. El miedo de ellas era, si me voy de la empresa matriz, ¿cómo voy a volver? Pues no querían irse de una empresa que había sido potente y ellas decían, bueno, las mujeres que nos fuimos, que nos sentimos presionadas a elegir los trabajos porque si no te quitaban el desempleo o el paro, no volvimos ninguna. Los hombres volvieron todos a la empresa matriz, ¿no? Una vez que se hizo la limpieza de la disminución de la plantilla. Y aquí rescato un testimonio que a mí me parece muy importante, que es muy grande y os pido disculpas otra vez, pero es que me parecía todo importante, que es Goyo Hernando, que es un sindicalista de EDESA. Y también pido disculpas porque hay que preguntar a las mujeres, no a los hombres, pero bueno, entrevisté a muchos hombres para este trabajo. Y cuando le preguntaba por esto que se vivió en los años 80, el discurso social de las mujeres a la calle, los hombres primero, ninguno se acordaba de nada. Todas las mujeres lo tenían súper presente, pero ellos dicen, no, pasó que fuimos todos igual. Entonces, bueno, pues Goyo Hernando, que ha sido un sindicalista de EDESA, al que, bueno, con una trayectoria muy digna, pues claramente me los ponía, ¿no? Y contaba, en esta primera etapa que viví en Firestone, el trabajo primero en Firestone y luego en EDESA. En el movimiento sindical en el 65, pues también participaban mujeres. En aquella época no sentí esa discriminación que luego ha ido apareciendo con un grado importante de brutalidad. En aquella época había trabajo para todos, ¿eh? No se cuestionaba por qué trabajaba una mujer. Se empieza a cuestionar cuando empieza a escasear. La crisis es un factor determinante. En esta primera etapa de Firestone fue interesantísimo.
65 al 70. En el 71 nos echaron por el proceso de Burgos y por una huelga, a 11 personas a la calle. Y estuvimos trabajando en el monte cortando pinos. Había cuadrillas de personas que nos iban a ayudar, también iban las mujeres de Firestone. Fuimos al monte a tirar pinos para ganar recursos. Allí participaron las mujeres y a nadie le parecía mal que viniesen a echarnos una mano. Entré en Edesa en el 71 y no recuerdo una mala relación entre hombres y mujeres. Bueno, aquí por eso hay que preguntar siempre a las mujeres. Desaparece cuando empiezan las dificultades, la reconversión industrial. En el año, la crisis del 75-80 empieza con la descomposición de esos valores o buenas relaciones y forma una importante barrera en la que aparece algo que no había existido nunca. ¿Cómo va a trabajar una mujer estando un hombre parado? No, los hombres tienen la prioridad y el patrimonio del trabajo, porque su responsabilidad familiar es la que es. Eso va a misa. Mucho menos que la mujer casada trabajase y que su puesto podría dar como resultado que un hombre fuese excedente. Tú te atrevías a defender en una asamblea la igualdad y había muchísima gente que te abucheaba. Si en ese puesto había 3 personas y sobraban 2, había que procurar que sobrasen las mujeres. No importa si era un puesto en que había hombres y mujeres, la tendencia era siempre que sobrase la mujer. Y esto que explícitamente no se podía, bueno, en el año 85 ya explícitamente no podías echar a las mujeres así, sí, pero bueno, la mentalidad formula conductas y de alguna manera da margen de maniobra y hubo mujeres que se sintieron agraviadas o claramente discriminadas, ¿no? Cuando había que hacer los recortes, pues de repente en una sección, de repente sobro yo. Curioso. Y bueno, ya me imagino que me queda poco, ¿no? 6, vale, perfecto. Espera, no. Espera que me he colado. Eso es. Bueno, pues esta reflexión que hemos leído de Goyo Hernando, el sindicalista, se daba en un momento en que las mujeres habían medio convencido a la sociedad de que tenían derecho a ocupar un puesto remunerado fuera del hogar, pero no de que el trabajo no fuera patrimonio de los hombres, ¿no? Las mujeres que recuerdan estos años manifiestan que defendieron su derecho a ser tratadas no como personas dependientes de sus parejas, sino como individuos en igualdad de trato con sus compañeros trabajadores. Y hubo algunas mujeres que se acogieron a las bajas incentivadas, voluntarias, a la indemnización esta que os he comentado, y recuerdo a una que entrevisté concretamente que lo decía con bastante pena, ¿no? Como que ella realmente sintió que la presión era tan brutal que dijo, bueno, yo no quiero líos, me cojo el dinero, me voy. Pero no fue la actitud mayoritaria, ¿no? Las mujeres se quedaron en sus puestos de trabajo esperando una recolocación o una solución para ellas también. Pero es verdad que el cambio de mentalidad ya se había dado, al menos en ellas. Y con esto termino el repaso a 50 años de experiencias laborales en fábricas. O sea, eso ha sido un esquema porque ha habido muchísimos temas por los que no he pasado. Pero bueno, he intentado repasar los obstáculos que se encontraron y que tuvieron y que tenemos que sortear aún, ¿no? Y cómo se han ido ganando estos espacios. Como digo, me he dejado cosas muy, muy importantes, pero bueno, todo es imposible. Sí que es cierto que yo creo que recoger esta experiencia, que es verdad que es pequeña, pero sí que hay cosas que son extrapolables a la experiencia laboral de las mujeres. Cuando investigas el empleo de las mujeres te encuentras con temas que se repiten. Se repetían ayer y se repiten hoy, como la brecha de género, la discriminación salarial, o la conciliación, el techo de cristal. Son temas recurrentes. Entonces, aunque la experiencia de Edesa o Firestone es muy concreta, hay cosas que nos pueden servir, que son extrapolables. Y quería despedirme con una galería de imágenes del pasado industrial vasco, o de otro pasado industrial vasco, que bueno, me parecen muy bonitas porque tienen el encanto de las fotos antiguas.
esker, Arantza. Bueno, orain heldu zaigun momentua, gonbidatzen ditut aurreko hizlari biak ona etortzera, mahaira etortzea, eta mahai ingurua hasteko momentua daukagu orain. Vale. En este momento se abre la opción o la oportunidad para que todas las que estáis abajo y todos los que estáis podáis plantear preguntas y reflexiones en torno a los temas que a lo largo de la mañana han estado compartiendo con nosotras las diferentes ponentes. Hay varias personas que os van a ofrecer el micrófono y sí que os pediría que cuando toméis la palabra le pongáis nombre a vuestra voz para que nos facilite también el intercambio pues, más en pie de igualdad para todas. ¿De acuerdo? Aurrera. Bai, eguerdion. Lehenengo eta behin eskerrak emon berriro ere Galdakao udalari, beste urte baten be, berdintasun arloak, berdintasun arloti jardunaldi hauek posible izatearen. Bueno, puntualizazio bat gure neuen egin Marta Brancasak egin duen ponentzian afirmazio bat egin deu eta, bueno, puntualizazio bat gure dut egin. Bueno, voy a hacer mi exposición en castellano para que se me entienda con mis propias palabras. Me presento a Amaia Betolaza, parlamentaria de Euzko Abertzaleak en el Parlamento Vasco. Y quería hacer una puntualización sobre la exposición que ha hecho Marta Brancas sobre el momento en el que ha dicho que en el Parlamento Vasco se ha negado todavía, que se ha votado en contra sobre quitar los expedientes. Los expedientes de los juicios del franquismo y de la dictadura. Vale. Bueno, especificar, efectivamente, como ella ha dicho, eso es así, pero explicar, para que quede claro, por qué ha sido así. Eso aparece hoy en prensa, si queréis, está a vuestra disposición. Y decir que si en el Parlamento Vasco, por la oposición del grupo mayoritario, que es Euzko Abertzaleak, no salió adelante esa proposición de ley que en este momento traía Elkarrekin Podemos, fue porque como los servicios jurídicos habían dictaminado, no éramos competentes, el Parlamento Vasco no era competente para llevar esta ley adelante. Y me explico, y se ha explicado porque simultáneamente esto se está tratando en el Congreso de los Diputados de las Cortes Generales en el Reino de España, que es quien en estos momentos la legislatura considera que son los competentes para tratar esto. Y comentaros en este sentido, en el Pleno del Congreso de ayer se trató este tema y salió adelante con los votos de todos los partidos que bueno, tienen y se sienten afectados por esta ley que se aprobó
la ley de memoria histórica que se aprobó, pero entendemos que incompletamente, porque habla de la legitimidad de los tribunales que encausaron a los partícipes, a las personas que en su día, en el régimen franquista, tuvieron, se les acusó de todo esto. En estos momentos lo que se pide no es la ilegitimidad, sino la nulidad de todas aquellas sentencias que encausaban a gente que estaba actuando en nombre del verdadero gobierno, que era la República en aquellos momentos, y que fueron, pues como aquí en estas jornadas hemos podido reconocer a través de lo que nos han explicado las diferentes ponentes, hemos visto que tuvieron penas de cárcel y demás. Sí, quería aclarar de destierro y de eso, destierro y deciros y de desposesión de todo, que se ha dado el primer paso en el Congreso para la nulidad de estos tribunales y que creemos que, como dicen los parlamentarios del Congreso, que es una deuda moral y cívica con las víctimas para solventar un gran problema que, como aquí se ha dejado ver, no está totalmente resuelto. Y ya yendo a lo que hoy nos reúne aquí, en el caso de las mujeres todavía aún menos, porque fueron las grandes sostenedoras de esa resistencia y no se les ha dado el reconocimiento debido. Es que ricasco a las ponentes. Pues como habrá más preguntas, gracias Amaya por la puntualización. No, por explicar por qué el PNV votó en contra en el Parlamento Vasco, y está muy bien que en el Congreso Español se están dando pasos, ¿no?, en ese sentido de anular las sentencias de los tribunales franquistas, pero es que en Cataluña lo han hecho. Y fíjate, si se les está poniendo en cuestión a los catalanes un montón de cosas, pues esto no. Y se puede hacer desde Cataluña, pues se puede hacer desde Euskadi también. Hay que tomarse la autonomía y la autodeterminación por la mano, pues. Eso quería nada más. Y bueno, y decir que es que el problema es que no tenemos en Euskal Herria una ley de memoria histórica. O sea, ¿eso qué explicación tiene? O sea, la del Estado fue en el 2007, la Navarra en el 2013, y aquí la única ley que tenemos de víctimas es del 60 al 90 y eso. O sea, la última etapa, porque es el proceso político de la cuestión vasca, de la actividad armada, que pues ya se ha explicado aquí y eso. Pero eso no es la única memoria. La memoria tiene que ser toda, Amaya. Tiene que ser toda. Y hay que dejar, es una ley que nos sirva para que no haya olvido, para que no haya impunidad. Y a eso me refería, pues. Aurrera, beste norbait. Hola, soy María Ángeles. Arantxa, yo te pregunto en lo que has dicho de las fábricas, si yo tengo entendido, no lo sé si es verdad, que el Firectone todavía sigue con esa política que en los talleres no pueden entrar mujeres. Y quería a ver si estás informada de algo de eso. Que sí en las oficinas, pero que en los talleres las mujeres no, o sea, en la fábrica que no pueden entrar. Quería que me explicaras eso. Gracias. Hombre, eso legalmente ya no se puede hacer. Sí que es cierto, y yo esto se lo he oído a Marian además, que se jubilaba ahí, que a partir de la crisis industrial, a partir de que
sí, la crisis industrial de los 80 o lo que fuera, claro, no se volvía a contratar a mucha gente en las fábricas, ¿no? Las fábricas no se han vuelto a nutrir de demasiada gente. Y que las mujeres que han entrado, y eso yo también lo he visto en Edesa, las mujeres que entraron después entraban a puestos, o entrabas a la cocina o a la limpieza. De los talleres, digamos, que se barrieron las mujeres, ¿no? Y en Firestone sí que ha habido intentos de meter mujeres, y sí que hay mujeres trabajando en los talleres, pero no de forma masiva. De todas formas, los mecanismos de exclusión a veces suelen ser un poco sutiles, ¿no? Si pides FPs de segundo grado en mecánica, pues ya estás haciendo un barrido, ¿no? No es tan evidente como en esta época. Yo no tengo datos de las mujeres que pueda haber ahora. Sí que es verdad que cuando ha habido oportunidad de meter en Firestone, por ejemplo, la forma de meter a los hijos e hijas ha sido a través de los sindicatos, ¿no? Bueno, en la empresa privada a veces pasa mucho esto. Y los padres a veces tenían ese comportamiento. Si puedes meter a alguno en casa, metes al chaval en la fábrica. Y alguna de esa pelea ha habido, ¿no? De, bueno, ¿y por qué no metes a tu hija? Que esta es una empresa potente, tal. Y siempre la tendencia era a meter a los hijos. No te puedo responder que cuántas mujeres hay ahora mismo en el taller. Sí que seguramente los mecanismos de exclusión son más sutiles y las mujeres en las fábricas, pues para meterlas es difícil. Es difícil. En Edesa, por ejemplo, después que se hizo cooperativa del Grupo Fagor, la norma de selección de ingresas en la cooperativa era igualitaria. Había un sistema de puntos y los hijos e hijas de cooperativistas entraban igual. Y a la hora de entrar, pues entraban igual. Luego es cierto que existen los techos dentro y las mujeres pues igual llegan a jefas de grupo, pero de ahí más arriba pues empieza a ver que la pirámide empieza a no haber mujeres. Hola, Guardión. Bueno, la pregunta, quería saber un poco la impresión que tienen las ponentes. Nos ha quedado claro que se ha querido históricamente invisibilizar el papel de las mujeres en todos los ámbitos, y me gustaría saber la impresión que tienen las ponentes sobre la importancia que dan en el ámbito político actual. ¿Qué grado de importancia le dan para poder recuperar esa memoria? Una impresión, una opinión de las ponentes. Pues en este momento, con lo que preguntaba la compañera que le contestaba a Arantxa, yo recuerdo, estaba trabajando de periodista todavía en Punto y Hora, hice unos trabajos cuando Firestone se vendió las multinacionales, la fábrica anterior de aquí. Y recuerdo que hubo incluso trabajadores hombres que dijeron que era responsable, o sea, que el comité de empresa tenía vetado y hecho un acuerdo con la dirección de que metían solo a mujeres en determinados puestos, que eran la mayoría. Esas cosas tienen nombres y apellidos, como ayer se vio aquí, la ley de igualdad implica muchas cosas y no sé qué, pero a los partidos y a los sindicatos les dice que tienen que ser buenos. En síntesis, tiene nombres y apellidos, sindicatos, sindicalistas y tal, y comités de empresa y estructura de los trabajadores. O sea que por ese lado, digamos, esta es la política actual. Bueno, soy... Olatz edo Arantxa, ez? Aurrera, rengoa. Sí, soy Chía y contestándole a Maya sobre la votación que hubo la semana pasada en el Parlamento. A ver, ellos cuando votaron, el PNV cuando votó en contra, ¿qué sintieron? No tuvieron vergüenza ajena, porque yo cuando estuve viendo las votaciones, yo eso es lo que sentí como vasca. Vergüenza ajena. Incluso en su grupo parlamentario hubo disidencias. Un parlamentario se supo que votó, o sea, se abstuvo de la votación. A ver, ¿ellos qué sintieron cuando dijeron el no? Arantzun duzu, bai. Bueno, a ver, esto puntzetan horretan zehaztu dugun zera debateaz, jardunari
orokorragoak dira. Baina, ez dekot problemari pertsonalki erantzuteko nik neure pertsonaz seguteku botuaren libertatea eta berak esan duen, pertsona honek esan duen moduen gure taldeko kide batek beste botu bat eman zuen. Guteku eta bakotxak sentitan dugu, senti behar den duena. Guk gauz legeak egiteko, baina legeak egiteko objetibitate bategaz. Eta guk badakigu, naiz da han azaldu zan moduen que en el fondo de la cuestión y del planteamiento que hacía el proponente estábamos totalmente de acuerdo al 100%, sabíamos que jurídicamente no tenía recorrido y teníamos experiencias anteriores donde a Euskadi alguna decisión tomada en otro tema, pero en este sentido pues no había sido lo fructífera que debía haber sido. Y argumentamos en aquel momento que teníamos en el Congreso de los Diputados y los grupos que estamos representados en el Parlamento Vasco estamos igualmente representados en el Congreso de los Diputados de Madrid y que teníamos voz y voto y que era allí donde se deliberaba eso. Otra cosa es que, bueno, compartamos que nuestro Parlamento bueno, tendría que tener legitimidad para tomar sus propias y no ser recurrido por un tribunal constitucional que ya sabemos cómo se las gasta. Y respondiendo a lo que ha dicho Marta antes también, sí, en Cataluña, sí, esta ley, bueno, se aprobó por el Parlamento catalán, pero, bueno, poniéndolo en un contexto general, claro, todavía el Tribunal Constitucional no lo ha recurrido. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya la autonomía catalana está anulada totalmente en estos momentos. Entonces, bueno, quiero decir, poniéndolo en un contexto general, es que no se han tomado ni esa molestia. Pero han ido a mayores. O sea, y decir que lo que se lleva al Congreso lo que ayer se le dio cauce en el Congreso de los Diputados es totalmente, o sea, lo mismo que se trajo aquí, pero nuestro razonamiento es discutámoslo y llevémoslo donde debemos de... Porque, bueno, esto además le compete a todo el territorio, aunque nosotros, bueno, pues cada uno tenga la opinión que tiene de lo que es el territorio del Estado o no. Pero lo que queremos es que después de tantos años se lleguen a dar pasos. Y los sentimientos personales pues vienen de la memoria personal y de la vivencia personal que cada familia ha tenido en este país, de todo lo que se ha hablado estos días aquí. Pero hay que trabajar en nombre de nuestros representados con objetividad y intentando llevar las cosas adelante, porque los sentimientos pueden ser muy diversos. Y yo creo que en el caso del grupo en el que yo estoy representada están bastante claros cuáles son los sentimientos por la historia que nos ha tocado vivir. Desde luego, tantos miles de muertos. Y con el posfranquismo, que en muchos casos todavía... No, yo lo único que quería decir es que tampoco hay una comisión de la verdad, ni un acuerdo de qué es la memoria. Y claro, si se aplica eso, se aplica que hay que hacer política y controlar a los tribunales de aquí y a los juzgados y decirles, tenéis que admitir las querellas, las denuncias que se presenten aquí. Y nosotras personalmente, pero también colectivamente, como grupos de mujeres o como sindicato o como sea, hacer querellas. Claro, es que no es solo eso y que lo echen para atrás, es que es mucho más. Es que tenemos que tener la justicia que necesitamos, no otra. Vale. Bueno, bea jardia naiz. Bueno, lehenengo zatitxua interbenituko dut esateko, erderaz esango zen nahi dut maiko denak ulertzetatzi bat denak ez tekitela. Bueno, quería
agradecer vuestra presencia, claro, pero sobre todo quería agradecer vuestro trabajo, que de un modo u otro, algunas porque me lo habéis contado y otras porque lo habéis expuesto desde la mesa, entiendo que este sí que es un trabajo militante el que hacéis, poco reconocido, no remunerado, luego militante. Efectivamente, yo creo que en este país, y me atrevo a decir que en casi todos, las administraciones no han sido vanguardia en el tema de la memoria histórica y menos en el tema de la memoria histórica de las mujeres. Y si no fuera gracias a militantes feministas, como sois todas las ponentes que estáis allí arriba, pues entiendo que seguiríamos años luz y las administraciones, tendríamos que seguir tirando a las administraciones para que ellas lo hicieran. Sois la vanguardia y en ese sentido agradeceros todo el trabajo que estáis realizando. Y en segundo lugar, bueno, haciendo un totum revolutum de lo que han sido las jornadas ayer y hoy, que supongo que como la mayoría de mujeres que estamos aquí nos ha revuelto en el buen sentido de la palabra, nos ha revuelto y tendremos que, yo por lo menos tendré que recapacitar, ordenar ideas y sacar mis propias conclusiones, pero estoy segura que nos ha revuelto a más de una y que nos hemos sentido muy reconocidas en un momento u otro de vuestras intervenciones y que eso nos ha hecho reflexionar en respuestas que hemos tenido o no hemos tenido en momentos de nuestras vidas y que gracias a que las exponéis desde ahí, desde un micrófono, somos capaces de reconocerlas. Te ves en el espejo, sí. Sí, somos capaces de reconocerlas y por lo tanto de ver en la de al lado la misma situación, las mismas vivencias, nos lo contamos, de ahí la importancia del relato oral que contabais, de ahí la importancia de esas campañas de yo sí te creo, de ahí todo, por eso digo que se hace un totum revolutum de todo lo que habéis ido exponiendo, porque realmente todo tiene una conexión fundamental, que nos vamos encontrando en el camino, esas que hemos estado silenciadas durante tantísimos años, nos vamos encontrando, nos vamos reconociendo unas a otras por encima de ideologías, por encima de creencias, por encima de diferencias, de diferentes militancias en el conflicto, por ejemplo, pero nos vamos reconociendo las unas a las otras. Y simplemente quería acabar diciendo que esto, obviamente, como lo habéis comentado, esto es un tema mundial, diría casi del mundo mundial, ¿no? Yo en su día tuve una experiencia en Colombia, en una cárcel de Colombia de mujeres, y quería resumirla en un segundo porque es que me parece que trae a colación tantas cosas que hoy también se han comentado aquí y que al final, ¿no?, nos hace reconocernos en todos los países del mundo, las vivencias de las mujeres han sido iguales. Y esto bueno, en un momento dado viajamos a Colombia a una cárcel de mujeres en la que, bueno, mediante un grupo colombiano de derechos humanos entramos en esta cárcel y nos juntamos con 5 mujeres presas que eran guerrilleras de diferentes colectivos, de diferentes guerrillas, y en un primer momento nadie nos hablaba, ninguna de ellas nos quería contar su historia. Entonces nosotras, que éramos la mayoría mujeres, comenzamos a contarles pues para romper el hielo, ¿no?, de dónde proveníamos, de que también había un conflicto político y armado, etc., etc. Y las vivencias individuales de cada una empezamos a hacer retacitos que nos íbamos sorprendiendo, que yo no conocía retazos de mi compañera, la otra de mías, etc. Y así pasaban las horas y ellas comenzaron a contar su historia desde una militancia política, pero desde su género como mujer, las problemáticas que en sus propias organizaciones habían tenido, pues una que estaba pegando tiros en la selva embarazada de 17 meses y le tenían en el frente en primera línea y le decían que si quería ser igual que ellos tenía que demostrarlo, la otra que le tacharon de mala madre por tener a sus hijos con su familia mientras ella combatía en el frente, etc., etc. Eso, bueno, para nosotros lo que fue una historia muy bonita, salimos de la cárcel y nos dijo la persona que nos había llevado allí, que trabajaba con ellas, todos los meses iban a hacer un trabajo con ellas, nos decía, ¿qué habéis hecho? Y nosotros, ¿por qué? Y nos decía, entre ellas no se hablaban, no formaban un colectivo de nada. Y hoy ellas, contando esas vivencias de cada una como mujer, se han reconocido, se han hablado, han comido juntas y haya surgido algo. A posteriori nos escribieron desde Colombia, meses después, diciéndonos que eran un solo colectivo, que funcionaban fenomenal en grupo, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que al final
la importancia de la sororidad entre las mujeres, de encontrarnos, de ver que nuestras problemáticas, por muchos conflictos, por mucho franquismo que eclipse el resto de luchas que son las nuestras también, la importancia de reconocernos, de hablarlo, de decir este problema mío es importante, es tan importante como cualquier otro y seguramente el tuyo va a ser el mismo. Eso es que ricasco a todas. Claro, claro. Badago besterik? Bai, hemen. Sí, daros las gracias a todas y empezando por Bea, pues muchísimas gracias por darnos noticia de tanto trabajo militante que se ha hecho, no desde el lado académico, que muchas veces tenemos un complejo totalmente, pues eso, cuando no son trabajos académicos, de presentarnos en público, cuando son mucho más importantes los no académicos que los académicos y mucho más serios, normalmente, yo por lo menos por lo que conozco. Y bueno, nombrar a otra persona que se llama Mirenchu Purroy, que fue durante muchos años directora de EGIN. Y de Punto Llora, sí. Sí, y de Punto Llora, y que tiene una película de 1 hora maravillosa que se titula Demorar en Gibelia, han hecho hace muchos años, donde aparece en Pamplona una maestra que fue paseada por la plaza del castillo, empieza así la película, cuando le habían dado aceite de ricino, el paseo humillante que le hacen, y bueno, trata de la educación, ¿no? Después en el posfranquismo, pues la gente que había sido nacionalista les mandaba a casas particulares a sus alumnos, pero claro, a los 9 años tenían que ir a colegios oficiales, los chicos a colegios de frailes y las chicas a colegios de monjas, y qué diferencia pedagógica tan brutal vivían esos niños y esas niñas al pasar del sistema pedagógico que seguían anterior de la República en las casas esas, las maestras esas que fueron purgadas por el franquismo, y a los 9 años con qué brutalidad en los colegios de frailes y monjas, pues bueno, ¿no? Es una película de 1 hora, no es muy conocida, pero de verdad os recomiendo. Demorar en Gibelia se llama, es en blanco y negro, es preciosa, para mí es de luego preciosa. Yo desde luego a mis alumnos durante años les he puesto esa película. Barkatu, no, está apuntando el título. No sé ni de qué año es, pero vamos, por lo menos de hace 30 años, O sea, te quiero decir que es vieja la película, es en blanco y negro. Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, se habla muchas veces de la triple jornada laboral de la mujer, ¿no? Y aquí, entre otras mujeres sindicalistas y así como esto, Arantxa le ha nombrado a Marian Verdes, amiga mía, y lo que no se ha nombrado es que, además de ser sindicalista, además de ser mujer, además de ser militante, fue un mogollón de años militante de la izquierda abertzale, y que por ser militante de la izquierda abertzale fue salvajemente torturada en la Salve durante 9 días y 9 noches. Y eso es lo que no se cuenta, o parece que se quiere obviar. Y Marian fue una de las salvajemente torturadas en la Salve. Ella dio charlas sobre las torturas esas, no me olvidaré en la vida, yo la oí en Santuchu. La charla esa contando sus vivencias de los 9 días y las 9 noches de tortura salvaje en la Salve. Y para acabar, otra cosita, decir, uniendo con lo que Olatxek esan duzunarekin, askotan emakumeak invisibilizatuak izan gara, baina movimendu feministaren barruan, ezker abertzaleko emakumeak invisibilizatuak izan gara. Badirudi bakarrik Bizkaiko emakume asamblea egon dela hemen, eta Bizkaiko emakume asamblea indarrean zegoen bitartean, beste batzuek egon gara eta izan gara
kase emakume militantea, izan gara beste erakunde batzuetakoak, onartuak izan ez garenak feminista moduan. Aizan, egizan, bai. Bai, hori geroago. Hori geroago, baina askozaz lehenago egizan eta izan, baina askozaz lehenago izan ginen kase emakumeak. Izugarrizko errepresio gogorra jasan genuen ezker abertzaleko emakume feministak izatearren, izugarrizkoa. Orain dio jaso gabe dago. Eta barriro beha aitatuz, orain dio daude kolektibo pila baten ahozko zera jaso gabe. Joskilena, pelukerena, hainbat sektorena jaso gabe emakume guzti horien artean. Eta eskari bat egingo nuke. Guk era berean ez egitea diskriminaziorik gure artean. Movimentuen barruan bat ez da bestea baino importanteagoa. Dano gara puzle bat gara. Eta guztion artean osatzen dugu Euskal Herria. Eta Olatzek izan duenean bere lanean borroka armatuarekin zerikusia izan duten emakumeak galderatxu bat Olatz. Kontutan hartzen da izarete Grapokoak? Grapoko emakume euskaldunak, ze egon dira eta egon badaude. Nik Arabantzelen ezagutu nituen 2 euskaldunak, eta Grapokoak ziren. Mugimendu feminista barruan edo abertzale mugimendu barruan? Bai. Grapoena. Nik aztertzen ari naizenez ezkerra abertzalea, Grapo ez da ezkerra abertzalea mugimendu politiko bezala eta proiektu politiko bezala aztertzen ari naiz mugimendu hori. Eta Grapo da beste mugimendu politiko baten parte. Hau da, nire interesa ez da borroka armatua edo ez. Da mugimendu politiko bat, horren barruan espresio armatu bat egon zen, baina mugimendua oroar, bai, horregaitik ez dut kontutan hartu bestea. Bueno, lo intento. No sé si, no me he quedado con tu nombre, Lutxi zara. Bueno, zati bat egin dozu gazteleraz, así que hori ez dute itzuliko, beraz. En la última parte, yo aporto con lo que me he quedado, y si no completáis, hablaba del movimiento feminista y de que ella entendía que las mujeres de la ezker abertzalea habían sido también marginadas dentro del propio movimiento feminista y durante tiempo no habían reconocido ni su situación, no había habido un reconocimiento de esa parte, ¿no? De lo que habían vivido, de sus testimonios y demás, ¿no? Se había silenciado, ella lo entiende así. Por otro lado, en esta línea o complementariamente, también hablaba de que hay muchos colectivos de mujeres que todavía hoy no están recibiendo el reconocimiento, ¿no? Colectivos de mujeres en diferentes profesiones que no se han reconocido o que no se ha visibilizado su aportación o su vivencia o su voz, sin más, ¿no? Y en este sentido nombraba a las mujeres euskaldunes o del País Vasco que estaban en el movimiento del Grapo. Bueno, poco, ez dakit ondo itzuli dudan gutxi gora bera, ez? Olatz en la respuesta de Olatz le explicaba cómo en su investigación ella se había circunscrito al movimiento de izquierda abertzale que ha sido su objeto, su foco de trabajo, ¿no? No por excluir nada más, sino porque bueno, pues ha sido un poco su ámbito o su espacio de investigación. Bai, gutxo gora beraz. Vale,
Es que, bueno, pero ya ha dicho Lats antes que este 25 de noviembre, por parte de la coordinación de Euskal Herria, o sea, de la Comunidad Autónoma y de Navarra, se va a impulsar Nosotras os creemos, donde se lanza a que mujeres que han vivido no solo violencia política, han sufrido la violencia política, sino política de ETA, sino otro tipo de violencias, como pueden ser las inmigrantes, la de casa, las torturas, o sea, y eso es un reconocimiento por parte del movimiento feminista, creo. Pienso, ¿cómo se llama? Luchi, sí, creo. Es un paso, vamos. Azkenengo minutuak nahi zu hitzartu, vale. Es un poco siguiendo por esa intervención, que antes como no me da mucho tiempo, pues así aprovecho, hago un poquito de trampa. Pero sí, en la propuesta de Nik Sinisten Dizut, que ahora aparece, ¿no?, que la recoge, bueno, a su manera, que yo creo que es precioso también, ¿no?, incluso que se cambie el lema, ¿no?, pero el contenido está ahí, ¿no?, la reflexión está ahí, para el 25 de este 25 de noviembre. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, ahí no tiene que haber exclusiones, pero es verdad que a veces incluso nosotras mismas tenemos un gran desconocimiento, ¿no? Y la invitación es un poco, bueno, cada una en nuestro pueblo, ¿no? Cada una en nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué tipo de...? Es decir, ¿no? O sea, nosotros intentamos ese día como hacer un pequeño escaparate que reunimos a 9 mujeres y éramos conscientes que no habíamos recogido ni la mínima parte de que en qué contextos diferentes y qué maneras diferentes, ¿no? Somos violentadas, ¿no? Entonces, un poco la invitación es ese abanico que igual en cada lugar, ¿no? O sea, quiero decir, no es lo mismo Galdaka o que Lekeitio, aunque es verdad que está lo común, ¿no? Como planteabas tú, pues bueno, que se haga ese trabajo, ¿no? Partiendo desde las mujeres de nuestros pueblos o puestos de trabajo, universidades, etcétera. Badago norbaitez, justo oso zorrotzak izan gara ordutegiagaz eta justo lortu dugu ailegatzea behar genuen orduan. Orain bai, apur bat jardunaldian gertatutakoa laburtzeko, asaltzeko, hitza emango diogu Mirian Artolari, gurekin egondana jardunaldi osoan, altzatu behar naz gainetik. Decía que para cerrar la jornada de hoy, cerrar las jornadas, ahora sí que le vamos a dar la palabra a la que hasta ahora ha tenido el lápiz y las pinturas para que nos ofrezca su resumen de lo que han sido las jornadas. Eskerrik asko. Y aquí estamos, ¿eh? Cualquier cosa, pregunta que se os haya quedado en el tintero, nos preguntáis. Bueno, ahora sí se me oye. Entzuten zen. Ez dakat lan erresa. Laburbiltzea bi egun hauetan bizitutakoa ez da batere erresa. Digo que me toca la encomienda de resumir lo que hemos vivido estos 2 días y que no es una tarea fácil porque se ha dicho mucho, hemos sentido mucho. Y yo creo que hemos hecho un recorrido profundo y con mucha densidad. Así que voy a intentar, la tarea no es resumir, porque hemos estado aquí y hemos escuchado, sino igual recuperar algunas cosas, en esto de recuperar la memoria de estos 2 días. Y así lo hacemos un poco
siendo fieles a lo que ha sido la pretensión de estos 2 días, ¿no? Yo lo que primero suelo decir cuando os devuelvo esta mirada, esto es devolveros una mirada, y además ha estado bonito y ha sido muy... Bueno, las cosas no ocurren por casualidad. Ayer se nos decía que para esto de la memoria histórica hay que recuperar, se nos hacía la invitación, habría que indagar nuevos lenguajes, ¿verdad? Y se daba mucha importancia, y hemos dado mucha importancia a lo que ha sido el lenguaje oral, ¿verdad? Ayer hablábamos de estas entrevistas que tenían que ver con la profundidad y con lo íntimo. Hoy mismo también se nos hablaba de dejar que la gente hablara, ¿no? La importancia también de la voz, ¿verdad? Más allá de las palabras escritas. Y entonces yo os traigo otro lenguaje que es el visual. Hemos recuperado muchas imágenes. Bueno, esto es una manera de contarnos, de reconectarnos, de conocernos y de reconocernos en esto que ha sido, ¿no? Y también suelo decir que lo hago de una manera con cierto pudor y con humildad, porque lo que está aquí trata de recoger lo que ya se ha dicho. Insisto, se ha dicho mucho y muy profundo y probablemente pues me haya dejado cosas en el camino. Así que también con eso, recibirlo pues desde esta humildad con la que he intentado recoger todo, ¿no? Vale. Hemos hecho un recorrido, hemos hecho una narrativa, hemos recuperado mucho de esa memoria histórica colectiva de las mujeres, ¿no? Ayer empezábamos poniendo el énfasis en los porqués. ¿Por qué era importante esto de recuperar la memoria histórica y colectiva de las mujeres, ¿verdad? Y hablábamos, y hoy nos repetíamos también, al haberlo hecho de esta manera, parece lineal, pero como buenas mujeres que somos, unas cosas ¿no? Es más circular, pero bueno, pues entonces voy a tener que ir corriendo hacia un lado y luego volver, porque hoy ha habido muchos porqués, ayer hubo a la tarde, a la última hora también muchos porqués, pero bueno, voy a intentar darle una secuencia, ¿vale? Entonces íbamos analizando los porqués que tenía que ver con la cuestión de justicia, de derechos humanos. Esta mañana se decía que esos porqués tenían que ver con para conocer la verdad y para que desde esa verdad se haga justicia. Y lo resumían muy bien esta mañana diciendo ver, saber, reconocer lo que ha pasado, porque conocer nos permite ver dónde están los mecanismos de impunidad, entender nos permite ver dónde estarían las consecuencias de esa criminalización que se ha ido haciendo a lo largo de la historia de las mujeres y que se sigue haciendo, y para que no se repita, ¿no? Conocer, entender, para que no se repita y así romper el silencio, ¿no? Muchos porqués, pero bueno, ahí estaría, ¿no? Esos porqués también nos llevaban al cómo se recupera la memoria histórica y desde dónde. Y ayer hablábamos de que desde dónde son las mujeres como protagonistas y como sujetos de la historia, fundamental, ¿verdad? ¿Desde dónde? Pues desde las vencidas, desde esa mirada, que hoy también se decía, de las que están ocultas y las que han sido silenciadas, y en algún momento también hemos permanecido silenciosas, aunque hay también la importancia del silencio como ejercicio de resistencia que se comentaba ayer, ¿no? ¿Por qué? Y el cómo y el desde dónde, ¿no? ¿Y quiénes escribían esa historia? Históricamente, los que tenían el poder, los que ganaron, los vencedores, ¿verdad? Ayer se reivindicaba que quienes deben escribir esta historia somos nosotras o son aquellas que han vivido y han padecido y están construyendo la historia que, una cosa muy importante que me gustó y que ha salido todo el rato, es el pasado como una dimensión del presente. Y hoy decían, ¿no? Que me lío. Hoy decían, gaur zena atzo bihurtu zaigu, ¿no? Lo que hoy era ya es pasado, ¿no? Entonces, bueno, también como, ya veis que ando aquí de un lado para otro. Entonces, ¿por qué, el cómo y quiénes, ¿no? Ese quiénes que es individual, la importancia de ese conectar con las historias, los testimonios y las experiencias de cada una de ellas. Se han traído muchos nombres,
nombres y apellidos, voces individuales, pero que construyen una memoria colectiva, que va más allá de esas historias que son importantes en lo individual y hay que traerlas, y también cómo se construye lo colectivo, ¿no? Y se empezaba a hablar ya de ese movimiento feminista, y hemos hecho también un recorrido, en ese sentido, que se ha ido entremezclando, de historias, ¿no? Una historia que ayer nos hablaban de las olas del feminismo de una manera más global. Luego hemos hecho un aterrizaje, ¿verdad?, a la España en los últimos 25 años, y hoy hemos ido aterrizando a Euskadi, Euskal Herria, y al final hemos aterrizado en una realidad mucho más concreta de Bilbao y de Basauri y Galdakao, ¿verdad? O sea, también hemos hecho una historia casi espacial. Y en este qué, el qué tenemos que recordarnos, conocer y reconocernos, están las memorias de todas las víctimas. Ha salido muchísimo, incluso ahora en la última intervención se decía, todas. No hay solo víctima y víctimas, la memoria es también con ese. Hay una pluralidad, se decía también Anista Suná, de lo que, y ahí hay que tejer juntas. Luego hablo de dos metáforas que han salido que me parece que sería como la hora de centrar, ¿no? Y en los que es, pues el qué fundamental, el olvido de la mujer como sujeto histórico, como protagonista también, que nunca están en esa construcción de la historia, ¿no? La ausencia de las mujeres o esa presencia de segundo nivel que se decía esta mañana, ¿no? Y un qué que ha aterrizado también. Hemos aterrizado la participación política de las mujeres, hemos aterrizado en la guerra civil, con la represión, un qué de la represión y lo que eso implica, en el trabajo, y bueno, y aquí estaba más la parte política, ¿no? Hemos hecho un recorrido bastante sesudo y también bastante emocional. Yo creo que el compartir ha sido muy desde el intelecto, pero aquí se ha trasladado mucho saber de otro tipo, ¿no? Vale, así. Dos metáforas y una cosita más. Metáforas, lo que he dicho antes de los nuevos lenguajes. Aquí habéis hablado con la palabra, pero también se ha hablado desde el silencio y también se ha hablado la gente ha hablado desde su vulnerabilidad. Esta mañana hablábamos ahí de la importancia de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces está la metáfora de un hilo, ese hilo azul, que bueno, de alguna manera nos iba como llevando, ese hilo azul que luego aparece en la metáfora final, que es el hilo que vamos tejiendo, esas tejedoras, ¿no?, de la memoria, pues vamos tejiendo con lo que nos contamos y cómo nos contamos, y a quienes incorporamos en esa narrativa vamos tejiendo esa historia, ¿no? Ese hilo azul que está aquí en este ovillo, ¿verdad? Y es un ovillo que se va entrelazando a lo largo de esta narrativa que hemos ido creando. Y en la base de todo, yo no sé por qué empecé a hacer esto, los graphics son un poco así, uno no sabe por qué y luego al final todo adquiere cierto sentido. Y en la base de todo esto, lo que decía antes, todas y cada una de las mujeres que habéis estado aquí, que hemos estado aquí recuperando esa memoria, todas y cada una de las mujeres que son parte de esa historia, que no están aquí, pero que las hemos traído, ese pasado que se hace presente, ese presente que recuperamos, ese pasado. Y aquí están también todas las mujeres que ayer decían, ¿no? ¿Quién se acordará de nosotras? ¿Quién hablará de nosotras cuando hayamos muerto, ¿no? Pues también ese futuro que se va entrelazando. El primer día se hablaba de pasado y de futuro. Hoy se ha hablado de pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, cómo se van entrelazando hacia ese quién se acordará de nosotras. Y termino con dos frases que se han dicho en euskera en la intervención de esta mañana, pero que me parece que resumen muy bien la conclusión de estas jornadas. Una es nik sinisten dizut, yo te creo, porque el creernos, reconocernos, recreernos, recrearnos. Bueno, pues nik sinisten dizut, aquí estamos, ¿no? Y también sacarlo ahí. Y también se hablaba del hemen gaudé. Y yo le añadí, hemen gaudé, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos y somos capaces en el hoy y en el ahora,
contar todo esto que ocurrió, contárnoslo hoy para que no suceda. Y yo añadía hemen ginen, porque estuvimos, y hemen egongo gara también, ¿no? Hemen gara, hemen ginen, eta hemen egongo gara. Con ese ejercicio constante de juntas, desde esas memorias tan diferentes y tan diversas, construir el futuro. Y, lo decía una intervención ahora, también el agradecernos, agradecer el espacio, pero el agradecernos, darnos este tiempo, ofrecer este tiempo y recuperar este tiempo, pues para fijaros en 2 mañanas todo lo que hemos compartido y todo lo que hemos dicho. Y de alguna manera hemos ido construyendo páginas de una historia, ¿ver? Estos intentan ser paginitas, de una historia que fue, que es y que seguirá siendo, y que ojalá dentro de unos años podamos no decir recuperar, sino sería celebrar el papel que hoy también las podríamos celebrar, pero estamos más en clave de recuperación. Pues cerrar con agradecernos. Y yo agradeceros personalmente porque no siempre es así. Ha sido profundo, ha sido denso, había momentos que ya no tenía espacio para poner más cosas, y ha sido muy inspirador. Y esto, de alguna manera, pues es de las ponentes que han hablado y de vosotras que habéis estado aquí sosteniendo el tiempo y el espacio. Así que eskerrik asko. Bueno, hau bukatu da. Aurten egin dugun gaia oso hunkigarria izan dela uste dut. Danok parte hartu dugu. Danok egon gara emozio horretan. Eskerrik asko danori, bai islariei, bai Miriam, ez dotaz esango izen guztiek, baina hemen dago Luz, Beatriz, Marta, atzokoak ez dauz, baina, bueno, bakarrik hori esateko, eskerrik asko danori, asko ikasi doa zuekaz, eta hau ikusita, ez da, laburpena baino historia potoloa da. Eta, bueno, eskerrik asko danori. Nik eukidotaz hemen hitz batzuk esateko, ez da, baina, bueno, esango dotaz alandabe ze gazteleraz dira. Bueno, casi sin darnos cuenta del tiempo transcurrido, hemos llegado al acto de clausura de estas jornadas de igualdad organizadas por el Ayuntamiento de Galdakao. Ojalá hayamos ayudado a visibilizar un poco la memoria histórica de las mujeres, pero aún nos queda tanto trabajo por hacer. Por mi parte, he aprendido un poco más sobre nuestra historia y deseo que entre todas y todos vayamos escribiéndola desde el punto de vista de las mujeres. Desde las instituciones debemos impulsar políticas activas de igualdad para seguir trabajando por una sociedad igualitaria, para poder lograr el sueño de la igualdad y sea una realidad. Quiero agradeceros en el nombre del Ayuntamiento de Galdakao y en el mío propio vuestra asistencia y vuestra participación, así como a las personas invitadas que nos habéis ayudado en esta tarea de concienciar para trabajar cada día un poco mejor. Espero veros el próximo año porque nuestra intención es seguir con estas iniciativas si vosotras nos ayudáis. Eskerrik asko, bihotzez.
dugu.